Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos hoy en las tertulias de la región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, en la que vamos a tratar de haceros una magnífica explicación acerca de en qué consiste en estas comunidades autónomas en concreto la vida, la especialidad, los diferentes hospitales, los alquileres, es decir, todas las cositas que a lo mejor a día de hoy tenéis un poquito de más dudas y que esperamos que os podamos aclarar a lo largo de las charlas. Voy a citar a todos los ponentes y moderadores. Además, hay un chat en el que a través del mismo podéis preguntar todas las dudas que necesitéis, que nosotros nos encargaremos de transmitirse a los ponentes para que podáis resolver absolutamente todo lo que necesitéis. Así que hoy tenemos la gran suerte de contar con Agustín Pascual Camps, de Maxilofacial R3, representando el Hospital Universitario de la Fe. Tenemos también a Pierre Moquia, representando a Ginecología y Obstetricia de R3 también, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Contamos también con Nuria Benavent García, representando a Pediatría, ella ya es adjunta del, actualmente en la FE, pero estudió en el clínico, ¿vale? Tenemos a Jorge Fragio Gil, de Reumatología, también adjunto, en este caso de la FE de Valencia. Contamos también con Iván Copete González, de Cirugía Ortopédica y Traumatología, también adjunto. En este caso hizo la residencia en la FE y actualmente está en el Hospital de Manise. Contamos también con Silvia Navarro Quevedo, de Neurología R1. Ella está en la FE de Valencia, con Pablo José Sanz Navarro, médico de familia R1, en este caso en Alicante, representando a la ciudad de Alicante. Y por parte de la región de Murcia contamos con José Manuel Farices Farias, R4 de Radiodiagnóstico, en este caso en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, a Luis Miguel Mega Algar Fernández, de Cardiología Pediátrica del Hospital Rafael Méndez Lorca, y como moderadores de estas ponencias tenemos a los jóvenes R0, Arnau y Darío. Así que nada, damos ya paso a los moderadores para que comiencen con la tertulia y esperemos que os guste mucho. Un saludo. Que esto va a ir un poco a grandes rasgos sobre la comunidad en la que estáis y luego ya iremos concretando un poquito sobre vuestro hospital e incluso en algún caso sobre el servicio en el que estáis. Y bien, en primer lugar, la primera pregunta sería, por romper un poquito el hielo, ¿qué destacaríais de vivir en los que estáis en la Comunidad Valenciana? ¿Qué destacaríais de vivir en la Comunidad Valenciana? Y lo mismo así para los de Murcia. Sobre grandes rasgos, pues vuestra experiencia personal, digamos, aquí como factores diferenciadores de a lo mejor vivir en otros sitios, que siempre y cuando sea pues, de vuestra experiencia, que cada uno tendrá la suya. Unos podéis contrastar más que otros, pero bueno. Si queréis comenzamos, por ejemplo, con Jorge Fragio y luego iremos pasando primero con la Comunidad Valenciana y luego ya seguimos con los de Murcia, si os parece bien. Bueno, yo creo que las ventajas de vivir en el levante de España, pues yo creo que hablan por sí solas, ¿vale? Estamos hablando de sol, estamos hablando de playa, hablamos de muy buena comida, pero sobre todo de hospitales de primer nivel, que yo creo que tenemos en toda la provincia de Valencia, Alicante, Castellón también, y por supuesto en Murcia hay hospitales muy buenos en los que formarse, tanto en la parte médica como quirúrgica. Yo creo que la experiencia puede ser muy buena, pues bueno, para los que sean de aquí, por supuesto, porque al final no, ya lo conocen, pero para los que vienen de otras partes de España, pues ya os digo que yo creo que aquí viene mucha gente también de fuera. El valenciano, entendiendo valenciano por toda la comunidad y el murciano son gente muy abierta a la gente de fuera, vais a integrar muy bien. Yo creo que el ambiente de los hospitales globalmente es excelente y yo creo que esto está para que lo descubráis los que vengáis de fuera y para que, vamos, lo descubráis, lo disfrutéis y que nos elijáis. Yo creo que es una zona excepcional, yo creo que de las mejores de España para poder formaros, tanto a nivel médico como en la parte humana, que es fundamental. La persona, estamos hablando de gente que salimos de muchos años de estar ahí metidos estudiando el MIR y son unos años, pues yo creo que te expandes mucho. Entonces yo creo que es un sitio excelente para ello. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Alguien quiere continuar, aportar algo? No sé, esto sentiros libres. Muy bien, Pierre, si quieres continúa tú. Yo estoy completamente de acuerdo con Jorge. Tal vez lo peor que puedes encontrar ahora mismo en la Comunidad Valenciana es el fútbol, pero bueno, quitando eso, la verdad es que la vida aquí es espectacular y tenéis que tener en cuenta un factor que es importante a la hora de tomar decisión de la plaza. Aquí la vida en Valencia no llega a ser tan cara como puede ser en ciudades como Madrid o Barcelona. Estamos hablando de alquileres, estamos hablando de incluso hacer la compra y demás.
Valencia es una ciudad muy atractiva para... Yo hablo de Valencia porque vivo aquí, pero cuando hablo de Valencia me refiero también a Castellón y a Alicante. Son ciudades bastante asequibles para lo que podemos permitirnos con un sueldo MIR, teniendo en cuenta que además la Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas donde se cobra un poquito más como residentes. Tenemos como un sueldo un poquito más alto que en otras comunidades autónomas. Eso, a la hora de la verdad, parece una tontería, pero sí que es algo que habría que tener en cuenta a la hora de elegir una plaza. Es decir, si pues cojo Madrid, tienes que saber que en Madrid, pues normalmente, por lo que yo sé por amigos que están haciendo la residencia allí, pues que para desplazarse de un sitio a otro es una barbaridad. Aquí Valencia ya está muy bien comunicada, tanto con medios de comunicación. No es una ciudad enorme, y cuando digo Valencia me refiero, pues eso, Castellón, que es incluso más pequeña, o Alicante. Son ciudades que son muy a la mano, donde te puedes mover perfectamente andando, en bicicleta, en metro, en autobús. Son cosas que yo tendría en cuenta a la hora de elegir una plaza. Tal vez no necesitéis un coche, o tal vez con la moto sí que os podéis mover, pero yo, por ejemplo, voy en bicicleta todos los días al trabajo y vamos, es una ciudad perfecta para desplazarse. Y es planita, 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 para que nadie se queje de la cuesta arriba y cuesta abajo, básicamente. Pero vamos, yo no lo cambiaría por nada. Muy bien. Sí, ¿Alguien más? Vale. Bueno, creo que destacar, yo he nacido en Valencia, hice Erasmus fuera y luego ya residencia, ya me he asentado aquí. Creo que Valencia tiene las características de una ciudad grande porque no te falta de nada en cuanto a servicios. Hay gente que a lo mejor echa para atrás irse a ciudades a lo mejor más pequeñas, pues porque no tienen las ventajas de ciudades como Madrid o Barcelona. Pero sin embargo Valencia sí que tiene eso, sí que tiene pues, todos los servicios que puede tener una ciudad enorme. Pero lo que dice Pierre, a 15 minutos andando, 20 minutos andando, yo creo que una hora andando te sales de un lado de Valencia, cruzas al otro lado completamente de Valencia. Y luego también algo a destacar que me han preguntado mucho, porque últimamente he estado recibiendo muchos WhatsApps de gente interesada y demás que me preguntaban acerca de la especialidad de mi hospital. Algo que también preguntan mucho, sobre todo los castellanoparlantes, es si aquí hay cierto inconveniente o cierta barrera idiomática con respecto al valenciano. Eso sí queréis. Pasamos luego a otra pregunta que va específicamente sobre eso, si queréis. Vale, pues nada. Que también lo teníamos sí, preparado. es muy asequible, es muy cómoda y es la mejor terreta del mundo. Y ya está. Eso en valenciano quiere decir que es la mejor tierra del mundo. Yo quería añadir también en cuanto a lo del transporte, que es verdad que lo que es Valencia, bueno, lo que han dicho mis compañeros, que es verdad que es una ciudad muy cómoda, pero bueno, también hablar de, por ejemplo, de los comarcales, hospitales como Gandía, Xàtiva y demás, donde también hay residentes. Son ciudades que también están muy bien comunicadas y muchos residentes viven en Valencia y se desplazan todos los días hasta allí y después vuelven a casa y está a una horita aproximadamente de trayecto y también está bien comunicado. Vamos, que no es una limitación eso. Quería añadir a lo que dice Nuria, perdóname, quería añadir que efectivamente aquí cuando hablamos de Valencia siempre nos referimos a los hospitales de aquí, pero realmente los hospitales comarcales son hospitales súper buenos para formarse en muchísimas especialidades. Yo pienso, por ejemplo, en Villarreal, que es un hospital perfecto para hacerse a residencia, y la verdad es que normalmente todos estos hospitales, sea Villarreal, sea el de Gandía, a lo mejor Xàtiva sí que se va un poquito más lejos, pero son hospitales que no son ciudades, pero sí que son pueblos más grandes que incluso te puedes llegar a plantear vivir ahí, que no son... Aquí la verdad es que estamos todos muy cerca, es decir, Villarreal nos coge a 40 minutos, Xàtiva media hora, no es algo que está tan lejos. A lo mejor para nosotros nos parece lejos porque somos de toda la vida aquí, pero para un madrileño estas distancias son el día a día, por así decirlo. Así que también hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de hospitales comarcales. Totalmente de acuerdo. Y además, todos los hospitales que acabáis de mencionar están muy bien comunicados por tren, por ferrocarril, por cercanías. También están a trayectos de menores a una hora y puedes vivir perfectamente en el centro de Valencia, en Ruzafa, y coger el tren y acercarte en un momento allí. Te coges tu iPad, tu móvil o lo que sea y desconectas un ratillo y te plantas ahí en menos de una hora. Ya está Requena, que va el AVE, ¿no? La Requena también. O sea, sí que luego tienes que coger algún autobús y tal, pero que el AVE en 15 minutos creo que estás de Valencia a Requena. Sí, incluso Bueno, Alcilla y Castellón. Perdón. No, nada. Quería comentar precisamente que muchísimas gracias, me parece fantástico que habéis ido metiendo también otros pueblos y otras ciudades, pero también que, a ver, Pablo, si podía decir algo, que el que está en Alicante. Eso es, tirar un poco a la otra terreta, ¿no? Que tenemos más aquí abajo.
Bueno, Alicante también es una ciudad muy cosmopolita, más chiquitita que Valencia, claro, pero bueno, es súper turística, tiene un montón de sitios y aquí los residentes la verdad es que disfrutamos un montón. Claro que voy a decir yo, que soy de aquí, ¿no? He estudiado aquí, pero bueno, tenemos muy buen ambiente, también hay hospitales grandes, ¿no? Está el General de Alicante, está Elche, pero también muchos hospitales pequeñitos, yo también vengo de un comarcal, ¿no? Y que están muy bien comunicados y además nosotros somos promociones que poco a poco pues tenemos más ambiente, ¿no? Entre los diferentes hospitales y que está bastante bien. Vivir aquí, pues un poquito estilo, imagino, como Valencia o incluso como Murcia, ¿no? Castellón, en cuanto a precios, en cuanto a, bueno, conexiones, es verdad que aquí no tendremos las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Elda, ir en autobús es un poco impensable, ¿no? Pero no imposible, eso es cierto. Pero, pero bueno, en coche es verdad que se hace bastante cómodo, en 40 minutos, una hora, como mucho estás del hospital más lejano de lo que es Alicante Centro, ¿no? Entonces eso está bastante bien. Y corrígeme si me equivoco, Pablo, en Alicante hay una tradición, ya no es una cosa que sea nueva, una tradición muy potente investigadora en la medicina. Sí, bueno, claro, yo vengo Sí. de la medicina de familia, ¿no? Entonces, en medicina de familia es verdad que aquí se investiga muchísimo porque tenemos la cátedra en la Universidad de San Juan, ¿no? Pero bueno, en todas las especialidades, en todos los hospitales, el hospital de Alicante, que vamos a decir, de muchísimas especialidades, tanto médicas, que a lo mejor son las que conozco un poquito más como quirúrgicas, ¿no? Y en el resto de hospitales, todos es verdad que tienen equipos de investigación que además hacen que los residentes desde bien pequeñitos, ¿no? Yo entré hace nada, 8 meses y ya vamos presentando en congresos o preparando pequeñas sesiones y fuera de algo que pueda ser pues, más o menos simple por donde se va empezando, un caso clínico, ¿no? Además, hasta, bueno, proyectos de investigación o estudios, algo de mayor envergadura, ¿no? Fenomenal. Añado Sí. una cosa. Bueno, yo soy de Albacete, pero he vivido tanto en Alicante como en Valencia. Ahora vivo en Valencia. Y he de decir que las dos ciudades se parecen muchísimo en cuanto a calidad de vida, en cuanto a transporte, en cuanto a todo eso. Evidentemente también es algo personal. Al que no le gusta el calor, pues no es su ciudad, ¿no? Yo como decía Pierre antes, pues Albacete también es planita, ¿no? También es, pero si te tiras 20 minutos andando al trabajo por la mañana en enero, pues igual llegas con un poquito de escarcha por aquí, ¿sabes? Entonces, pues eso a mí personalmente me hizo venirme aquí y la verdad que pues al que le guste es el clima y esto, pues está muy bien. Pero si hay algo que sí que debo añadir y que creo que hablaremos ya más adelante de eso, es que quizás una percepción subjetiva, pero con todos mis amigos que tengo que he hablado de Albacete, de Castilla-La Mancha y tal, la oferta laboral es muchísimo mayor en la Comunidad Valenciana, muchísimo mayor. Y es mi percepción quizás, pero estoy convencido de que es así. Justo de ese punto también luego os preguntaremos, también de forma más directa, que es que ahora, claro, la pregunta era muy abierta y da pie a que se solapen muchas cosas. Sí que es verdad que me gustaría también dar pie a que hablen los dos compañeros de Murcia, Luis Miguel y José Manuel, que nos lo hemos dejado poco a poco un poco de lado. Cuando queráis también hablar un poco de vuestra comunidad. Pues no sé si quiere hablar José Manuel, que creo que es de Murcia. Yo es que llevo menos tiempo aquí. Sí, yo sin problema. Vale, pues a ver, Murcia tenéis que pensar que es una ciudad cada vez más grande, que ya no es lo que tanto se dice en la tele o ese mito que hay tras Murcia. Murcia es una ciudad grande, entonces estaríais viniendo a un sitio en el que no os vais a aburrir, ¿no? A la hora de hablar de lo que es la vida aquí. Es una ciudad con 2 universidades, lo cual se nota mucho, hay mucho ambiente joven. Está la Risaca como hospital de referencia, que sí que hay que saber que no está en el centro, que son unos 15 minutos todos los días, ida y vuelta. 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, si pilla un poquito de atasco, un poquito más. Pero por lo general la Risaca, pues eso, es una media hora en el coche. El Morales y el Reina sí que están en el centro y andando se puede llegar con facilidad desde prácticamente cualquier sitio del centro de la ciudad.
Y bueno, se vive muy bien aquí, el calor es constante y presente, los días de sol son constantes y presentes. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que a los que no conozcáis la ciudad os sorprendería. Os sorprendería porque la calidad de vida es muy buena, los precios son muy buenos, el ambiente por lo general es joven y muy bueno y casi todo el que viene está contento con estar aquí. Y una cosa que nos diferencia de las ciudades que nos rodean, o que yo veo que nos diferencia, es que por lo general la gente de Murcia se quiere quedar en Murcia y la gente de Murcia coge en Murcia, por lo general. Cuando en ciudades vecinas no ocurre tanto así y de hecho tenemos muchos residentes que son de fuera y vamos, todos, no conozco a nadie de los que está aquí que esté a disgusto o que se arrepienta de haber venido para acá. Eso en cuanto a Murcia, que es lo que conozco. Cartagena y Lorca, que hay hospitales también en Cartagena y Lorca, pues los conozco menos. Sí que Cartagena es una ciudad estupenda también, con el plus de tener la playa, y de Lorca no tengo ni idea. De Lorca la verdad es que muy perdido. O sea, no podría deciros absolutamente nada porque Y hay terremotos. ni siquiera he estado. Lorca realmente, excepto médicos de familia y un internista, un pediatra, un ginecólogo y un intensivista por año. O sea, hay como 4 plazas en el hospital, 5, un hospital comarcal relativamente pequeño. Yo eso, en cuanto a la Risaca, Morales o Reina, cualquiera de las tres van a ser decisiones de las que no, bueno, estaríais orgullosos siempre. No es que no os arrepintáis, sino que estaríais contentos de hacer la residencia aquí. Le cogéis hasta cariño al hospital. Yo creo que eso pasa en cualquier sitio, ¿no? Pero aquí en Murcia también. Muy bien. ¿Algo que añadir, Luis Miguel? Que aunque sea de Lorca o algo, no sé. No, eso, que realmente Lorca es que es un hospital pequeño, me imagino que será tipo Gandía o tipo Xàtiva, con muy pocos residentes. Luego la comunicación con Lorca, bueno, es más complicada porque el tren no llega al hospital, el autobús tampoco, o sea que si haces la residencia te tendrías que ir a vivir allí o tener coche para ir y venir todos los días, que son unos 45 minutos. Pero por lo demás coincido con lo que ha dicho con él. Es verdad que es una ciudad que la mayoría de gente que vuelve o que viene a hacer la residencia luego se suele quedar y la verdad es que se vive bastante bien. Una ciudad también parecida pues, a las que han comentado antes, Alicante, Valencia, pero yo creo que con el punto de que aún es menos turística. O sea, es menos turística, es menos... la ciudad está más enfocada para gente que vive aquí que para turismo. O sea, que eso también repercute, yo creo que en el precio, que es un poco más bajo que las otras dos, pero por lo demás es una ciudad muy chula. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que va un poquito parecida, pero aquí ya podéis concretar un poquito más sobre lo que conozcáis de vuestra ciudad y es, bueno, en primer lugar, si creéis que se vive bien con el sueldo de residente en vuestra ciudad en concreto, o si queréis ampliar a la comunidad valenciana o Murcia. Y de paso, pues bueno, si podéis centraros, habéis comentado muchos pros de vivir tanto en Murcia como en la comunidad valenciana, pero si podéis también ser un poco también objetivo y decir los contras que podéis verle también a la comunidad en la que estáis para que la gente, pues bueno, pueda hacerse un criterio un poquito más objetivo y sólido sobre si se plantean venirse o no. Y nada, de momento seguimos con eso y doy paso en este caso a Silvia, que es la que se ha quedado sin hablar en este turno y luego continuamos. Hola, buenas tardes, Darío. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón, que es que he tenido un problema al cambiar del ordenador al móvil con Zoom y no se me veía el vídeo. Bueno, yo elegí Valencia porque, bueno, voy a decir rápidamente los puntos que más me gustaban. La verdad es que el clima me llamaba un montón la atención porque yo vengo de estudiar y vivir 7 años en Albacete, de climas extremos, o mucho frío o mucho calor. Y aquí, sin embargo, es un clima más suave todo el año. Y bueno, para que os hagáis una idea, en mi piso le hemos dado la calefacción 2 semanas en todo el invierno, cosa que en Albacete es impensable. Entonces, bueno, pues eso es un punto fuerte. Como punto negativo, bueno, pues eso, en comparación con Castilla-La Mancha, bueno, yo hablo de Valencia en concreto, que es donde estoy viviendo, es una ciudad más cara,
Es verdad que no es como Madrid o Barcelona, pero en comparación sí que es más caro. De hecho, yo, bueno, una de las cosas que me planteaba era irme a vivir sola cuando empezase a ser residente, y sí que es verdad que, bueno, pues al ver los precios y tal, pues pensé que era mejor compartir por lo menos el primer año. Luego es verdad que también es una ciudad, como estamos resaltando, puntos negativos, que a mí Valencia me gusta mucho, pero es verdad que hay mucho tráfico. Se conduce regular, los coches van muy rápido, y luego las cocheras, yo por ejemplo que vivo por el centro, hay muy poco aparcamiento. O sea, si quieres traerte coche, si quieres traerte coche, lo suyo es tener cochera, y bueno, pues es un gasto más que se suma. Entonces, bueno, pues eso como puntos negativos. Por lo demás, la verdad es que es una ciudad muy cómoda, muy buen ambiente, hay muchos residentes, al haber 5 hospitales hay muchos residentes, y siempre, bueno, ahora con el COVID hemos estado un poco más limitados, pero siempre surgen planes guays y hay muy buen ambiente. Muy bien, muchas gracias. Pues alguien más que quiera añadir algo, no sé, es que en la de antes ya hemos comentado muchas cosas Yo de si aquí, queréis, pero... por dar una visión diferente, yo con el salario de residente, hay que decir que mi mujer también era residente, o sea, era médico, pero nosotros, bueno, tuvimos un R1 de dispendio, nos casamos de R2, hemos tenido una hija de R3, y de R4 tuvimos el segundo. Entonces, me refiero a que te puedes permitir tener una vida familiar perfectamente. Así que... Enhorabuena, por cierto. Y Qué perro, grande, Jorge. que está por ahí Qué dando grande, el tío. abrazo al perrete. Qué grande. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Silvia, estoy completamente de acuerdo, y estoy de acuerdo con lo que dice Jorge también. Es decir, está claro que es difícil buscar los puntos negativos, pero sí que es verdad que Valencia se está convirtiendo cada vez en una ciudad más cara. No es una ciudad en la que... Yo antes he dicho que es más barata que Madrid y Barcelona. Claramente es más barata que Madrid y Barcelona, pero desde luego hay muchas más ciudades en España mucho más baratas. Es una ciudad que se está encareciendo mucho, donde la vida, alquilarse un piso solo, pues depende mucho de dónde De la caigas, zona, en qué sí. zona. Claramente puedes vivir por 500 euros al mes, pero vete a saber dónde y en qué barrio. Entonces, claramente son cosas que hay que tener en cuenta. Yo he de decir que el primer año de residencia sí que estuve en casa, ahorrando con mi familia, y luego ya me pasé a, pues eso, me alquilé un piso con mi novia y estoy con mi novia viviendo en Valencia Centro, y un poquito yendo en contra de lo que dice Silvia del tráfico y demás, que sí que es verdad que Valencia cada vez es una ciudad más traficada, que mucho tráfico, y que desde luego si quieres vivir en el centro o tienes garaje o prácticamente no aparcas si vives en el centro de Valencia, pero sí que es verdad que aquí hay mucha movilidad en bicicleta, ¿vale? Yo vivo, por ejemplo, bueno, estoy en un hospital clínico de Valencia, y ya os digo, el clínico es casi pleno centro de Valencia, y aquí para ir todos los días se puede ir perfectamente en bicicleta, es un hospital súper asequible, hay mucho carril bici, véase del lado bueno, véase del lado malo, pero la verdad es que está muy, muy bien comunicada en bicicleta, tanto en bicicleta como en metro, todo lo que es la ciudad. Entonces tampoco es que sea imprescindible lo del coche, a menos que tengas que usarlo para irte, eso, pues a Sátiva, Sagunto, a Villarreal, Gandía, etcétera, o la Ribera mismo. Yo hablo por mí, porque yo estoy en la FE haciendo Maxilo. Bueno, la FE, el problema de la FE es que se movió hace unos años, la nueva FE se colocó en una zona que quizá está menos o no tan bien conectada como otros hospitales, porque los hospitales prácticamente tienes la puerta del metro en la puerta del hospital. El clínico, la conexión es espectacular, porque es que tienes una parada de metro justo en la puerta, el PSET también. El General, cruzando una pequeña avenida, también tienes el metro en la puerta. El Arnau quizá queda un poco más alejado. A lo mejor... Bueno, pero el Arnau tiene Beniferri, también tiene bueno, justo detrás, entonces vale, sí que esa no la conocía. también. Pero justo la C quizás es la única que está menos conectada porque no tiene metro. La están sí, haciendo, ¿eh? Lo están haciendo. Sí, de hecho, eso quería comentar, que justo la idea es, creo que para 2023 o 2025 iban a hacer la línea 12, que creo que es un proyecto ahora que está a punto de acabarse, y para conectarla mejor. En cuanto a sueldo, yo creo que con el sueldo también depende un poco de las guardias, pero Valencia, al final yo creo que mucha gente acaba queriendo irse a los barrios pues donde tienes tus amigos,
que principalmente acaba mucha gente yendo a Ruzafa, que se ha encarecido una barbaridad el tema del alquiler, pero hay otros barrios que siguen siendo muy asequibles y yo creo que sigue teniendo eso, la ventaja de una ciudad grande, pero no tiene las ventajas de ser una, vamos, Madrid o Barcelona, que creo que está el tema un poco desbocado. A ver, no vais a nadar en el oro, ni mucho menos, que aquí tampoco se cobra y se vive un poco al día como con lo residente, que yo creo que con lo es que un poco se cobra. complicado. Entonces, claro, pero yo creo que en cualquier caso, incluso viviendo, me imagino que en Murcia será más barato que aquí, me imagino que incluso viviendo allí al final es un poco según cómo tú te gastes el dinero. Es decir, es muy difícil ahorrar, parece una tontería, pero es muy difícil ahorrar. Si tú ganas pues lo que de normal de R1 con 5 guardias, si no me equivoco, y si no corregidme, se gana unos 1.800 euros al mes, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Todo esto depende de muchos factores que ya los veréis. Yo cuando entré a la residencia no tenía ni idea, pero por ejemplo, el IRPF, de ponerte un IRPF más alto, más bajo, son factores que tenéis que tener en cuenta. También tenéis que tener en cuenta las guardias, cuántas hay que hacer al mes. Hay hospitales que os dejan hacer 3 o 4 guardias, hay hospitales que os dejan hacer 6 o 7. Claramente el mes que hagas 6, pues va y tienes la suerte de cobrar 2.100 euros, pero normalmente de media estamos hablando de unos 1.900, 2.000 euros entre R1 y R2, haciendo unas 5 guardias al mes, teniendo un IRPF pues ahí por el 16-17%, más o menos aproximadamente, y con eso hay que hacer cálculos, es decir, pues el piso me vale esto, los gastos me valen lo otro, y hay que ir un poco viendo cómo hacer distribuir todos los gastos. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo respecto a la Comunidad Valenciana o Alicante o por alusiones a Murcia, si alguien quiere? Nada, economía comentar. doméstica aprendemos todos y al final te vas adaptando, como todo el mundo. Claro, a ver, yo como R1 que decían antes, pues más o menos te da pues, para vivir bien con lo que pues, más o menos también quieres hacer, ¿no? Y todo es buscar en cuanto a pisos, demás, yo qué sé. De inconvenientes de por aquí de Alicante, poco voy a poner, ¿no? Pero no. Mira, probablemente respecto a otras ciudades, ¿no? Nosotros todo lo que moverse en bici, poquito. Ya no solo por el trazado de la ciudad, sino porque además el único hospital que está más o menos céntrico es el General de Alicante. Los otros ya tienes que decidir o irte, por ejemplo, en autobús si te vas al de San Juan, ¿no? O vivir en Elche, o vivir en Elda, o vivir en Orihuela, o desplazarte desde el centro, ¿no? Pero es verdad que por lo general aquí los residentes que no somos de aquí o no conocen alguna zona, algún barrio que aunque no esté céntrico puede estar bien, todos se suelen situar por el centro y a diferencia de otras ciudades aquí los alquileres son mucho más asequibles. Aquí no es tan descabellado irse a vivir solo, cosa que en otros sitios pues sí que ya cuesta un poquito más, ¿no? Muy bien. Eso puede que en Murcia sea una ventaja, porque, bueno, aquí un piso en el centro cuesta entre 600 y 700 euros, más o menos, con plaza de garaje. Entonces, eso es la media de lo que se paga aquí. Por tanto, sí queda como para irse a vivir solo y, bueno, ya si comparte mucho más sencillo, pero porque tengáis el dato a la hora de hacer cuentas o de pensar y tal, Murcia es un piso en el centro, cerca del Morales, cerca del Reina o con buena salida a la autovía para salir a la Risaca, de 600 a 700 euros. Más de 700 ya es porque te están metiendo, ya es porque tú lo buscas, ya es porque buscas más lujo. Y hablo de pisos que están bien. Es decir, puedes encontrar pisos un poquito más limitados por 550 o sin plaza de garaje también puedes encontrar. Muy bien. Yo creo que vivas donde vivas, la clave es hacer mucha guardia. No porque cobres más, sino porque tienes menos tiempo para gastártelo, ¿no? Bueno, Totalmente. Yo quiero también decir una cosa, añadir una cosa, y es que, por ejemplo, en mi hospital muchos de los residentes ya se están empezando incluso a comprar casa. Es decir, a veces te sale también rentable que si has estado 2 años ahorrando, has estado en casa de tus padres y has ahorrado para hacer una entrada, pues yo tengo compañeros y amigos que ya se están comprando casa. Es decir, que al final una hipoteca te puede salir por esos 600, 700 euros al mes si has estado ahorrando y te puede salir incluso más rentable que un alquiler.
eso ya es hablar de futuro, decir, me quedo en Valencia, mi futuro es aquí, o luego reinvertirlo y tal, pero que no se extrañe que la gente se compra casas aquí en Valencia de residentes, de R2s, vamos, ya hay 2 o 3 que se han comprado. Entonces, Los que pillaron el Bitcoin barato, ¿no? Yo estoy buscando, Jorge, yo estoy ahí. Muy bien, pues no sé si Luis Miguel quiere añadir algo respecto a, no sé, a Lorca, o si Nuria quiere comentar algo, o pasamos a la siguiente. Yo quiero romper una lanza Agustín, perdón, a favor que de, de Castellón, porque no ha sido nombrada prácticamente. Sí. Y Castellón, tengo una amiga haciendo ahí la residencia, he tenido un amigo que ha hecho toda la carrera allí. En los últimos años Castellón ha crecido bastante, por no decirte muchísimo, porque se puso ahí una universidad enorme, como es la UGI, que también, también estaba el CEU, y yo creo que Castellón ha ganado muchísimo en los últimos años y es una ciudad tremendamente asequible. Es ciudad pequeña, pero ya puede ser considerada una ciudad pleno derecho, y incluso hay gente que a lo mejor inicialmente son de Valencia y cogen la residencia en Castellón y se organizan coches para ir y volver, porque como muchísimo en una hora estás allí, que sí que es una hora, soy consciente, pero hay gente que, bueno, pues el primer año se juntan con los amigos, cogen un coche, son 5 personas y les sale a cuenta pues ir haciendo turnos y ir y volver todos los días a Castellón. Hay mucha gente que va y vuelve de trabajar al Hospital de Castellón, y Castellón la verdad que está francamente bien. Muy bien. En general, si queréis, cada vez, vamos, que aquí evidentemente tendremos a lo mejor a hablar un poquito de lo que conocemos, pero que si alguien conoce a algún compañero o amigo que haya tenido referencias de, pues, de Castellón o de otros sitios, que sois libres de también comentarlos, porque cuanto más se conozca todo, mejor. Así que gracias por la puntuación. Y nada, si alguien quiere añadir algo más, o si no, pasamos a la siguiente. Vale, pues pasamos a la siguiente. Esta aquí vamos a discriminar un poquillo a los de Murcia, porque va con el tema del valenciano. Así que, porque claro, creo que algo que yo me incluyo cuando vine aquí a estudiar a Valencia, por ejemplo, es una cosa que a veces causa un poquillo de rechazo, ya es cómo de importante el peso del valenciano, digamos, en el día a día, puesto que en el hospital pues habrá pacientes que hablen en valenciano, sobre todo los pacientes mayores, y luego incluso para el tema de las oposiciones pues tiene un peso importante. Entonces, bueno, a ver si podéis comentar un poco cuál es vuestra experiencia en este tema. Y empezar, bueno, no sé, ¿quién quiere empezar? No sé, porque como lo he comentado... Bueno, no, si quieres, Iván. Gracias. Yo ya te digo, he estado viviendo tanto en Alicante como en Valencia, no he tenido absolutamente ningún problema nunca con esto en cuanto a lo que el día a día se refiere. Pacientes, incluso pues la gente de pueblo y tal, que habla más valenciano, la gente mayor que habla mucho más valenciano, y que pues en muchas ocasiones sí que entran a la consulta hablando valenciano, pero ya te digo, yo personalmente no he tenido nunca ningún problema con esto. Rápidamente todo el mundo, si les explicas que no hablas valenciano, intentan cambiar. Aquella persona, pues yo que sé, un anciano que no sabe mucho castellano y tal, pues intenta también, o te dice, mira, pues es que lo siento, no puedo, pero vamos a intentar entendernos. No he tenido nunca ningún problema. Quizá el mayor problema, que sí que lo es para el tema de la oposición, y es que el valenciano pues cuenta mucho. Y pues los que somos de fuera contamos con el hándicap de que la gente de la comunidad pues ha estudiado en el colegio valenciano y ya tiene cierta puntuación para el tema de la oposición. Entonces, pues partimos un poquito con desventaja. Y eso sí que es un problema de cara pues a presentarte una oposición y tener tu plaza, eso sí que es un problema. Pero bueno, también los hay que siendo de fuera se sacan el valenciano, ¿eh? O sea que tampoco es un... Lo que pasa es que supone un esfuerzo, evidentemente. Pero ahí está. Yo creo que el valenciano es un idioma amable, se entiende muy bien con el castellano. No es difícil de aprender para el de fuera, quizá el catalán en ese sentido es bastante más complicado por la fonética, pero sí que es verdad, y añadir a lo que comenta Copete, que se está barajando, se aprobó el decreto, aún no está cerrado al 100% el tema, de que para ser adjunto vayas a tener que tener un nivel mínimo de valenciano. Yo creo que aún queda un poco para que aprueben eso. El decreto se aprobó, también. El decreto está aprobado, lo que no está aprobada es la ley. Ah, bueno, no sé. Yo
coincido plenamente en lo que ha dicho Iván. En la práctica clínica no hay ningún tipo de problema. No sé si a futuro habrá a la hora de contratar ya, conseguir plaza. Yo sí que he de decir que como trato con pacientes más jóvenes, de normal en la ginecología, la mayor parte de pacientes son jóvenes, sí que hay un movimiento, pues a veces radical, de personas que rechazan el castellano como idioma, y que sí que me ha tocado atender a pacientes que no querían que se les hablara en castellano. Muy pocas ocasiones, estoy hablando de 1 o 2 veces que yo recuerde, y que desde luego es lo más raro que te puede pasar en Valencia. Pero bueno, puntualizando, lo que sí que es verdad es, como dice Jorge, es un idioma bastante amable. Es decir, no es un idioma agresivo, se entiende bastante. Yo creo que si tú les das a entender que no hablas valenciano, que sí que puedes entenderlo si les hablas despacio, porque al final es un idioma que hablándote despacio puedes llegar a entenderlo prácticamente todo, y que no os quepa duda que la mayor parte, yo diría el 99,9% de personas, sean ancianos, sean jóvenes, van a entender lo que les vais a decir en castellano. Y si no lo entienden es porque no quieren entenderlo, pero lo van a entender si lo decís en castellano. Porque aquí el valenciano, pues por ejemplo en Valencia Ciudad, prácticamente no se habla. Prácticamente es más algo que sí que es verdad que a términos de hospitales comarcales, como puede ser Xàtiva, La Ribera, Gandía, Villarreal, sí que ya son sitios que ahí ya sí que el idioma predominante es el valenciano. Ahí sí que ya es entrar a consulta, y probablemente la persona que tengas delante, probablemente una persona anciana, te va a estar hablando en valenciano. Lo digo porque mi novia está haciendo la residencia en Villarreal y ella le hablan en valenciano, de normal, cuando se entra a consulta. Y los centros de salud, es decir, los pueblos de alrededor de Valencia, sí que hay una tendencia mucho más elevada a hablar en valenciano, pero que todo el mundo habla y entiende el castellano. Difícil es encontrar a la persona que te dice, no, Google Traductor, por favor, que no me entero de nada. No, eso en Valencia no ocurre. Pues, sería una anécdota, vamos. Yo como moderador y como estudiante valenciano que soy, sí que quería añadir aquí solo una puntualización de que vamos, el valenciano no es difícil de aprender, y si venís, yo personalmente sí que os recomiendo que os apuntéis a algún cursillo que se saca fácil, no os preocupéis, y nada, yo creo que es un punto que si al menos entender al paciente que sí que se te entra hablando valenciano, yo creo que los pacientes que a lo mejor se comunican mejor en su idioma, digamos, materno, sí que lo agradecen, que al menos, aunque tú no les hables en castellano, en valenciano, perdón, el entender el valenciano yo creo que sí que se agradece. Y es eso, que no es un idioma difícil de aprender. Perdón, es que estoy leyendo aquí el chat y hay una persona que ha preguntado que si creen que exista discriminación con personas extracomunitarias o minorías LGTB. Sí, yo acabo de leerlo, lo iba a comentar. Ah, vale. Creo que todos coincidimos que no se ha dado el caso, vamos. Yo no he visto aún para nada, todo tipo lo contrario, de vamos. discriminación de ningún tipo. Vamos. Yo como estudiante para extracomunitarios, ni muchísimo menos para la comunidad o colectivo LGTBI. Bueno, Pablo, tú que estás en Alicante, que estás concretamente en una ciudad o pueblo más pequeño, si quieres comentar algo a este respecto. Sí, pues nada, un poquito en línea, ¿no? Es verdad que el valenciano hay mucha gente que lo utiliza, sobre todo, volvemos a insistir, en los comarcales, y yo creo que aparte en el hospital, en el propio hospital, en los centros de salud también se ve mucho, ¿no? Pero vamos, ningún problema a la hora de hablar contigo en castellano o en la forma que sea, ¿no? Yo creo que el valenciano ha sido más un arma pseudopolítica que verdaderamente una barrera entre compañeros profesionales y profesional paciente, ¿no? Vamos, yo hablo de eso. Probablemente en Alicante esto es verdad que se habla poquito o nada, intuyo que pues como Valencia y Castellón, pero en los pequeños pueblecitos y el resto de comarca, ¿no? Vega Baja, Alacantí, no sé, por ahí, pues sí que se habla un poco más, pero vamos, tú llegas y nada, discriminación de algún otro tipo tampoco existe, y si existiese, vamos, ya emplearíamos, ¿no? para que no llegase a más. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no pasamos a la siguiente, que creo que se ha quedado bastante claro cómo está el valenciano.
Es que a mí es una cosa que me preocupaba mucho también cuando en su momento para venir a estudiar. Entonces, por eso hemos querido poner la pregunta, porque suele ocurrir que hay mucha, a veces, reticencia. Solamente por eso y luego a veces Sinceramente, era es una pregunta que teníais que poner sí o sí. O sea, es decir, es un problema que nosotros a lo mejor estando aquí en Valencia no lo tenemos asumido, pero vamos, si yo fuera de Madrid o si fuera gallego me preocuparía, porque por ejemplo, quieras que no, nosotros estamos en contacto directo con Cataluña y ahí sí que es otra situación completamente diferente. Ahí sí que ya el catalán es mucho más exigente de lo que se exige aquí en Valencia, con lo que yo os quiero que os quedéis, que aquí no es como en Cataluña, ni mucho menos, o sea, para nada, no tiene nada que ver a cómo se utiliza el catalán en Cataluña. Nada que ver, por si lo dudabais, nada que ver. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente, si os parece bien, y vamos a empezar aquí con los compañeros de Murcia y luego continuamos con los de Valencia, Comunidad Valenciana, y es, ¿qué impresión en general tenéis de los hospitales de vuestra comunidad? Esto ya lo habéis comentado un poquito antes, pero bueno, si queréis ya hacer un poquito más de hincapié o si no, pues lo hacéis más superficialmente. ¿Qué impresión tenéis sobre los hospitales de vuestra comunidad, del vuestro en particular? Y no sé, ¿y alguno en el que hayáis rotado aparte, que queréis comentar, que pertenezcan también a estas comunidades? Y si queréis también mencionar alguna sección puntera que conozcáis en algún hospital, tanto vuestro como otro de la comunidad, pues también bienvenido al comentario. Si quiere empezar José Manuel, muy bien. Vale, bueno, pues en cuanto a los hospitales de Murcia, la Risaca, bueno, pues un hospital que lo tiene, es la referencia aquí en la región, lo tiene todo, entonces no hace falta rotar fuera. Yo, por ejemplo, que hago rayos aquí, a mí no me hace falta rotar fuera y lo hago simplemente pues, por gusto, por una sección más puntera en un hospital en San Sebastián, pero no hay por qué. En cuanto al Morales y al Reina, sí que tienen un poquito menos de especialidades, ¿no? Pero al final también las formaciones están cubiertas con las rotaciones externas que hacen casi todos aquí en la Risaca. Cartagena, que tiene un poquito más, Santa Lucía tiene un poquito más de especialidades, lo que suplen lo hacen también aquí en la Risaca, y los Arcos y Lorca también, bueno, en cuanto a lo que sé de ellos. La Risaca, la verdad que es muy buen hospital. Yo, pues, ¿qué voy a decir? Estoy muy contento con estar aquí. Yo creo que cualquier formación aquí es muy completa. Es muy completa, es muy buena. Prácticamente todo el mundo de todas las especialidades que está aquí está muy contento con el hospital. No sé qué deciros en cuanto al Morales y al Reina. Sabría hablaros más de radiodiagnóstico en ese caso. Pero vamos, que por lo que sé de amigos de la carrera que están allí, está todo el mundo muy contento. Manuel, una de pregunta, la Risaca, que la gente suele preguntar eso también de la Risaca. Hay sí, trasplante, ¿verdad? De órgano sólido y eso es lo que iba a decir. trasplante de médula ósea, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir ahora mismo. La Risaca es puntera en trasplante, sobre todo trasplante de hígado, pero tiene una unidad de trasplante muy potente, con investigación también muy potente, y de médula también. Aunque aquí en Murcia, quizás para neoplasias hematológicas, para hacer hematología, es mejor el Morales, que tiene un hospital de día propio y son muy punteros en el Morales, sobre todo en neoplasias hematológicas. Y bueno, en la Risaca, otras secciones punteras, pues de lo nuestro, la radiología vascular, el intervencionismo, si alguien está pensándolo, pues aquí es muy puntera, la hemodinámica también y la electrofisiología de cardio. Y la resonancia es vuestra, ¿verdad? No es como en la Comunidad Valenciana. Sí, que está aquí externalizada. en la Risaca hay tres resonancias, en el Morales hay otra, en el Reina hay otra, pero son resonancias propias. O sea, en cuanto a radiodiagnóstico, todos los hospitales tienen resonancias propias. Se informa también de concertados, pero tenemos las nuestras propias. Muy bien, pues Luis Miguel, ¿quieres comentar algo? No, yo, bueno, básicamente lo mismo que ha dicho José Manuel. Yo creo que sobre todo yo me formé en la Risaca, aunque ahora no trabajo allí. Y sobre todo, pues eso, que es un hospital grande con las ventajas de un hospital grande, pero sin llegar a tener los problemas de un hospital grande, ¿no?
aunque es un hospital grande, sigue teniendo un trato bastante cercano con la gente. Y eso yo creo que para hacer la residencia se agradece bastante. El hecho de que tengas la posibilidad de formarte bien, pero sin llegar a ese punto de mega hospital que hay de algunos que hay, pero bueno. Y luego es el hospital de Lorca, que es la experiencia que tengo ahora, pues es un hospital pequeño. Al final lo que he dicho antes son 4 residentes, más los residentes de familia por año. Y el trato pues es mucho, mucho más cercano. Hay ocasiones que hay el adjunto de la especialidad con el resi solo de guardia. Y eso pues ya es otra forma de formación distinta a la que tiene un hospital grande donde a lo mejor está en urgencias con 5 COR y con otros compañeros. Y eso, por lo demás, poco más que añadir. Hay muchas unidades puntuales, la verdad es que es un hospital que está muy bien. La Risaca y Santa Lucía también. La verdad es que Cartagena también es una ciudad bastante, bastante grande y el hospital, yo creo que todo el mundo que está bastante contento con su formación. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora los de la Comunidad Valenciana, hay muchos que sois de la fe, pero bueno, todo lo que conozcáis ya no solo de la fe, sino del resto de hospitales, pues sois libres de, vamos, tanto y luego ya Valencia, Alicante, Castellón, cuanto más cosas digáis, mejor, porque esto al final va de, pues de eso, de atraer a la gente, sobre todo a lo menos conocido, porque la fe casi seguro que es lo que más se conoce, pero bueno, obviamente, hablad bien de la fe o lo que tengáis que hablar, pero bueno, que no perdáis de vista también a los otros. Y eso, cuando queráis, empezad quien queráis, vamos. Yo puedo hablar del clínico. Estupendo. El clínico es uno de los hospitales más importantes que hay en Valencia. Es decir, aquí es el problema de lo de la fe es que se ha llevado mucho protagonismo. No es un problema, sino es decir, pues si venís a Valencia y veis un edificio muy grande, probablemente sea la fe. Porque es el edificio más grande que hay en Valencia, es una cosa espectacular. Hay que recorrer casi 1 kilómetro para recorrer de un lado a otro. Medio. Cosa... Son 500 metros de punta a punta. Pues mira, no, es que el podómetro va... O sea, cuando lleváis en plan el modo de los pasos, vosotros ahí... Exacto, a media mañana ya te dice, ya puedes descansar. Pues claramente es un hospital que desde que se construyó es un hospital muy nuevo y todo. Y claro, ha cogido mucho protagonismo aquí en Valencia, pero desde luego los hospitales que han sido de toda la vida así en Valencia han sido el clínico, el PSET y el general, sobre todo el general y el PSET y el clínico, perdón. Y son buenos hospitales, es decir, son hospitales que sí que se han quedado antiguos, los 3, sobre todo el general y el clínico, son hospitales pues, de los años 50, hospitales que se han reformado muy poco. Sí quiere decir que van a ponerle una ala entera nueva. Eso es. Sí quiere decir que en el clínico ahora mismo están realizando una ampliación. Es un hospital que, por desgracia, ha sido muy difícil conseguir las ampliaciones porque, como decíamos antes, está en el centro de Valencia. Entonces, claro, es muy difícil ampliar algo que no tienes espacio alrededor tuyo. En cambio, la C está más hacia las afueras y han conseguido un solar enorme donde han construido este hospital mastodóntico, pero nosotros ahora estamos realizando una ampliación que se supone que para el año que viene ya empezamos a estrenar cosas y poco a poco se va a ir haciendo cada vez más grande. Y la verdad es que yo siempre lo he visto como un hospital más familiar, porque es un hospital muy pequeño, está justo pegado a la Facultad de Medicina de Valencia y, no sé, me parece de trato muy familiar, a pesar de ser un hospital terciario, porque nosotros recogemos, pues eso, nos llegan pacientes derivados de prácticamente todos los hospitales de alrededor, sea Gandía, a nosotros toca Gandía, Sagunto, no sé cuál más, la verdad, a veces nos llegan de Requena, depende, hay varios hospitales que nos derivan. Depende, a veces. Depende, eso es. Luego es importante destacar que el clínico tiene INCLIVA, igual que la FE tiene el instituto también, que son 2 institutos de investigación anexionados al hospital, que para el residente es importante porque te permite hacer doctorado durante la residencia, independientemente de que en tu servicio haya línea de investigación o no, que eso es un punto a favor de hospitales como el clínico o la FE, y que además te pueden dar la posibilidad de que el residente que tenga ganas de investigar y que, insisto, su servicio no tenga iniciativa, pues la pueda encontrar a través del instituto de investigación. Además, INCLIVA y el Instituto de la Fe están abiertos a residentes de otros hospitales. Entonces, que si tú haces la residencia en Valencia y te gustaría hacer la tesis y en tu servicio no tienes la posibilidad, te puedes apoyar tanto en el clínico como en la Fe para unirte a líneas ya establecidas. Sí, yo un poquito a lo que comentaba Pierre sobre el clínico, que es donde también el hospital donde me formé,
En general, todas las especialidades están muy bien, también son punteras, al igual que la FE. Siempre, obviamente, siempre va a haber algunas especialidades que son un poquito más potentes en la FE, en el clínico, pero también el clínico tiene especialidades muy potentes y es un muy buen lugar para formarse. En cuanto al resto, el PSET también tiene especialidades que a nivel nacional también tienen muchísimo prestigio y en general lo mismo. Hay algunas especialidades que son un poquito más flojitas, pero eso siempre pasa, pues bueno, que coincide que los adjuntos, por lo que sea, en una OPE se van y pierde un poquito la fuerza, pero en general son 4 hospitales universitarios donde la formación en general, insisto, habría que preguntar especialidad por especialidad, pero la gran mayoría no va a haber ningún problema. El Arnau es el hospital que yo no sé si ahora es universitario, sé que algunos estudiantes rotan por allí, pero no lo tengo 100% seguro. Sí, sí que es. También es universitario, también van estudiantes y quizás es el que de los 5 el que se queda un poquito, desde mi punto de vista, un poquito más atrás, pero por ejemplo, especialidades como familia, el Arnau es muy buen hospital para hacer, por ejemplo, familia, porque no tiene residentes de todo, entonces los residentes de familia allí también tienen muy buena formación. O sea que en general todos los hospitales de Valencia yo considero que tienes muy buena formación y lo que comentaban, si por lo que sea de alguna especialidad se quedara un poquito más cortito, se van a los hospitales de la misma ciudad y allí completarían cualquier tipo de formación. Lo que comentaba Jorge de trasplante, donde se trasplanta sobre todo es en la FE, entonces si por ejemplo los compañeros de cirugía, o sea, mis colegas de cirugía general que se formaban en el clínico, se iban un par de meses a la FE a formarse y vamos, ya eran uno más, no había ningún problema. O sea que en general en todos los hospitales de Valencia tienes buena formación. Y lo mismo de los comarcales, si hay alguna carencia en alguna especialidad te vas a Valencia y allí completas. O sea, no te tienes que ir de Valencia, para nada. Yo quería hacer un par de comentarios con respecto al general, que el general sí que es cierto que es un hospital con muchísima historia, no sé si data de hace como 500 años, el primer asentamiento correspondiente al Hospital General, pero que en los últimos 5 años, bueno, estrenaron un edificio entero quirúrgico y yo creo que están pendientes de renovarlo, que sí que es cierto que ha habido mucho presupuesto que se ha ido a la FE para hacer el hospital este mastodóntico, pero que hospitales como el General están teniendo actualmente, y el Clínico, renovaciones importantísimas que van a dejar los hospitales espectaculares. Y luego también algo a destacar es que Alcira hasta hace relativamente poco era de gestión privada, ahora han revertido la gestión privada, pero la gestión privada también les hacía tener servicios que, a pesar de ser hospitales comarcales, estaban mucho más desarrollados de lo que estarían en un hospital comarcal sin más. No sé por qué se gestionó así. Y lo destacan algunos servicios, lo que sea oftalmología y demás, que sé que... Neurocirugía, por ejemplo. Neurocirugía, exacto, también lo escuché. Que son, cardiovascular también. Exacto, es un hospital que a lo mejor, que de hecho creo que no lo hemos comentado hasta el momento, que Alcira queda un poco como un pueblo alejado de Valencia, que muchísima gente va y vuelve en coche, o sea, es algo frecuente, o sea, que no está lejos, y que, sin embargo, a pesar de ser un comarcal, tiene un desarrollo de especialidades espectacular. Geriatría. Sí, no, y urología también está muy bien. Yo creo que en general las quirúrgicas en Alcira están muy bien. Sí, hay muy buen nivel. Traumatología, que puede decir Iván, pero creo que en general están todas bastante bien. Sí. Luego en Manises también habéis empezado ahora hace poco, ¿no? A instalar residentes el año pasado o hace 2 años. ¿Qué tenéis? ¿Familia, interna? Pediatría también. Empezaron pediatría, familia, interna. Este año ahora empiezan otras tantas especialidades, entre ellas trauma. Yo quería decir que estoy de acuerdo con Nuria, que bueno, yo creo que habría que individualizar las especialidades por hospitales, porque sí que es verdad, es cierto, es indudable que pues en la FE hay muchos más recursos y sobre todo económicos, evidentemente. Entonces, pues hay muchas más cosas, pero en cuanto a la calidad de los servicios, eso lo dan las personas. Entonces, pues eso va a rachas, va a temporadas y hay servicios fuera de la FE que son muy buenos. Yo conozco, por ejemplo, el servicio de cirugía vascular en el PSET, que tiene mucha fama, tiene mucha importancia y la gente sale muy, 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 muy informada. Luego hay hospitales, como es en este caso que decís, el de Alcira o el de Manises, actualmente, que pues han sido de gestión privada durante muchos años y pues los profesionales tienen un carácter diferente, por así decirlo. No quiero ofender a nadie, pero por ejemplo, en las especialidades quirúrgicas, pues se opera más, se opera mucho más. Entonces, pues al final, la calidad de esos profesionales
pues es importante, porque cuanto más haces, mejor lo haces. Entonces, pues yo para mí eso es algo muy importante tener en cuenta. Y ahora que estoy en el hospital de Manises metido y conociendo a la gente de allí y tal, puedo decir que al menos en traumatología hay muchísimo nivel. Y yo creo que es un buen sitio para formarse bien también. Quizá la residencia como tal, de calidad en general, pues tenga un poco menos. ¿Por qué? Porque pues es un hospital que vas a ser el primer residente. Eso tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Yo no sé si elegiría ahora mismo un hospital en el que voy a ser el primer residente, pero seguro que en un par de años van a ser 2 centros, Alcira y Manises, que van a ser top. Pero, por ejemplo, Manises también tiene un factor muy, muy positivo, es que es un hospital muy nuevo, que no sé si tiene unos 15 o 16 años, no tiene mucho más. Los quirófanos son alucinantes, la verdad es que las consultas están súper bien, tienen muy buenos materiales, y volvemos a lo de antes, de que es un hospital que, a pesar de que Manises sea un pueblo de los que lindan con Valencia, está comunicado, tiene parada de metro directa en Manises y no está justo delante del hospital, es que justo está el hospital, está la parada de metro, cruzas la calle y está ahí. Bueno, tú bajas del metro y tienes el hospital delante. Y eso es comodísimo. Estamos hablando de 15 minutos al día de metro, más de lo mismo. Y en coche más de pues, muy poquito. Entonces, a mí Manises me parece un hospital muy, muy, muy atractivo, que además tiene la suerte, porque eso, créeme, es bastante suerte, de que suele contar con adjuntos muy jóvenes, adjuntos que acaban de terminar la residencia y que suelen terminar trabajando allí durante, pues a lo mejor pues muchos años, pero muchos se quedan ahí los primeros 5 o 6 años después de la residencia, y muchos de ellos van muy, muy bien formados, tienen mucha experiencia detrás, todavía tienen muchas ganas de explicar cosas y demás, porque luego pues hay unos adjuntos un poco más dinosaurio, por así decirlo, tirando ya a la jubilación, que a lo mejor a los residentes les tienen un poquito de respeto barra no te acerques a mí. Bueno, y no sé si puedo añadir un poquito por bajar, sí, ¿no? de esos hospitales, ¿no? En la provincia de Alicante, la verdad es que todos los hospitales están bastante bien, ¿no? Es verdad que hay 2 muy grandes, ¿no? Que serían el de Elche y el de Alicante. Pero bueno, como muchos tienen convenios, muchos son universitarios, ¿no? Eso hace también que sean más dinámicos los servicios. También con nosotros, quiero decir, ¿no? Luego imagino, por lo que vi, que se preguntará un poquito ya por especialidades, porque eso también hay que distinguirlo, ¿no? No es lo mismo una especialidad generalista o una especialidad más transversal, ¿no? Como por ejemplo, pues familia, que a lo mejor te conviene un hospital más comarcal, más pequeñito, donde haya menos residentes y tú puedas implicarte un poquito más, ¿no? Que bueno, pues otras especialidades, imagino, quirúrgicas, ¿no? Que necesitan hacer más mano y demás. De lo que pueda saber yo fuera de mi especialidad, ¿no? O de otros hospitales, yo sé que, pues bueno, el Hospital General de Alicante investiga muchísimo, tiene un servicio, por ejemplo, de pediatría muy potente, muy importante, ¿no? Ahí igual un poquito como con Elche, el manejo del paciente crítico por la cantidad de intervenciones quirúrgicas que maneja, ¿no? Pues puede estar también muy bien. Luego, por supuesto, los comarcales para hacer familia y nuevos que se están incorporando y nuevas plazas que están saliendo, ¿no? Este año en la provincia se incorporó el hospital el del Vinalopó, el de Elche Vinalopó, con residencia de familia, de interna, creo que de ginecología, oftalmología, ¿no? Algunas especialidades, que bueno, puede suponer un poco de, ¿no? Pues bueno, un salto al vacío, ¿no? Por ser el primero, pero también es un reto y se va forjando un poquito, ¿no? Yo hablo por los de familia, que son los que a lo mejor pues, puedes conocer un poquito su perspectiva, ¿no? Se pueden ir adaptando los programas docentes, ¿no? Y eso también, pues bueno, puede ser bonito y una oportunidad, ¿no? Luego, hospitales como, por ejemplo, el mío, incorpora este año la plaza de cirugía general. El año pasado fue la primera residente, ¿no? Y bueno, la verdad es que el trabajo es complejo, ¿no? En cuanto a, pues bueno, qué tienes que aprender en cada momento de la especialidad y tal, ¿no? Pero es verdad que está muy, muy a gusto.
en cuanto a sí, más o menos los hospitales. Si alguien quiere pues, ya alguna cosita, ¿no? En especial de cada uno, pues que diga un poco, pero vamos, yo qué sé, yo es que amo, ¿no? Los comarcales y creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? Para ciertas especialidades, hablo de lo mío, ¿no? Yo creo que siempre hay que concretar y luego pues ir a o preguntar o mandar algo a alguien ya más en concreto, ¿no? ¿Cómo funciona ese hospital? Claro, luego igualmente al final creo que os vamos a pedir también a ver si podéis dar vuestro contacto a los que os parezca bien por si alguien está interesado ya más particularmente, porque si no aquí nos podríamos tirar todo el día también. Pero eso, muchas gracias. No sé si Silvia, que no ha hablado en esta, quería comentar algo, o si no... Bueno, yo quería comentar un poco hablando de mi especialidad. Yo hago neurología en la FE y la verdad estaba interesada en neurología, entonces me informé en Valencia, me informé en el clínico y en el Hospital La Fe, que son los que hacen trombectomía mecánica como tratamiento del ictus. Pero al ir a informarme, me hablaron en concreto, al ir a informarme en el Hospital La Fe, me hablaron del Hospital Peset, que es un hospital más pequeño aquí en Valencia, que en principio yo no me lo había planteado. Y resulta que en el Hospital La Fe, bueno, hay un residente de neurología por año y el caso es que allí no hay guardia de neurología como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Y tampoco faltan muchas unidades específicas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no hay unidad de epilepsia, no hay unidad de neuromuscular. Entonces, ¿qué ocurre? Que los residentes del Hospital PESET rotan, hacen todas estas rotaciones en la FE y además las guardias, sus guardias de neurología a partir de R2 las hacen en el Hospital La Fe. Por tanto, son como un residente más de la FE, al final acaban totalmente integrados en el servicio y se forman como uno más de nosotros. Entonces es un hospital que yo a priori no lo conocía, no me habían hablado de él y sí que considero que es muy buena opción para esa especialidad en concreto. Muy bien, muchas gracias. Pues si queréis, ahora va a pasar ya mi compañero Arnau a continuar con las preguntas y bueno, muchas gracias por vuestra atención en lo que, por mi parte. Y nada, yo sigo pendiente ahora del chat y continúa él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Darío. Hola a todos. Yo soy Arnau de Vis y voy a cogerle el relevo a mi compañero. Y nada, para lo que queda de la charla. Como habéis podido observar, pues hemos hablado así en temas más generales de cada comunidad autónoma y ahora nos vamos a centrar más en lo que es la residencia, ¿de acuerdo? Pues bueno, nada, vamos allá. Os voy a lanzar la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la jornada laboral habitual de un residente en vuestros hospitales? Si os parece, empezamos por Murcia. Luis Miguel mismo. Luis Miguel. Voy, perdón. Ah, vale, tranquilo. Bueno, pues no sé, la jornada normal yo creo que es muy parecida a la que de los restos de hospitales donde he rotado fuera y eso. Normalmente se suele empezar pues sobre 8:30 con la sesión y la hora de salida normalmente, hombre, hay sitios donde se sale antes, secciones por las que rotas, pero se suele salir sobre las 3. Y eso, el número de, bueno, eso en los días normales. Los días de guardias, pues aquí nosotros, yo es que hablo de la parte que conozco de pediatría, se suelen hacer 5 guardias, 1 o 2 de fin de semana, las guardias de entre semanas son de 17 horas y las guardias de fin de los sábados y domingos de 24, pero bueno, la jornada laboral yo creo que es más o menos lo normal, de 8:30 a 3, y al menos en mi especialidad, pues sí que hay secciones donde se sale antes, también hay algunas donde se sale después porque hay más carga de trabajo, pero bueno, una jornada normal. Y en Lorca, que es donde estoy ahora, pues que también también es muy parecido el horario. Vale, de acuerdo. José Manuel, ¿tú quieres añadir algo? O si no, ya ahora pasamos. es que no está disponible. José ¿No Manuel está disponible? ahora no puede. Ah, vale, no pasa nada. Pues si queréis pasamos a la Comunidad Valenciana. Silvia, ¿quieres empezar tú? Ahora. Pues nada, yo como R1 de momento no estoy rotando en mi servicio porque de R1 de neurología rotamos por diferentes servicios que pueden estar de alguna manera relacionados con la neurología, pero no como tal en el servicio. Entonces nada, pues eso, la jornada laboral es de 8 a 3, de lunes a viernes más las guardias.
Normalmente casi todos los servicios empiezan a primera hora con una sesión clínica que dan residentes o adjuntos y nada, luego ya pasas a la actividad asistencial. En general, como R1, pues depende un poco de dónde estés rotando. Hay servicios en los que trabajas mucho más activamente que en otros, que bueno, pues más tipo alumno, más tipo pues eso, aprender y ver, pero bueno, en general el primer año es tranquilito y llevadero. Vale, muy bien. Pues si queréis alguien más añadir alguna cosita a esta pregunta, que sí que es verdad que más o menos el mismo horario sí que se sigue en todos los hospitales así, pero si alguien quiere añadir alguna cosita más, Pablo, por ejemplo, en Alicante. Pierre parece que... Ay, Sí, perdón Pablo que te corte. nada. Yo quería decir más que nada que depende mucho de la especialidad. Es decir, hay especialidades que lo tienen planteado de una forma, otros de otra. Una de mis mejores amigas está haciendo oncología y yo flipo porque, por ejemplo, el clínico tiene una unidad de oncología espectacular, pero espectacular porque, por lo que decía Jorge antes, de que está muy fomentado por el INCLIVA, que es el Instituto de Investigación. Entonces tiene una unidad maravillosa, pero con mucho sacrificio, mucho sacrificio. Ella suele salir, hay veces que sale a las 8 o las 9 de la noche porque se pone a pasar pacientes de la sala o porque tiene que hacer no sé qué, no sé cuántos. Entonces es muy dependiente de la especialidad. Para este tipo de preguntas os recomiendo que lo habléis directamente con la especialidad que estéis interesados. Si yo, por ejemplo, os hablara de gine, va muy orientado, como decía Silvia antes, es decir, tú te llegas a la mañana, a las 8:15 tienes tu sesión, que la suele dar a un residente un adjunto, se comenta cómo ha sido la guardia y posteriormente a las 9 empiezan la consulta. Es raro que la consulta se suele alargar hasta las 3 de la tarde, es raro. Pasa, hay veces que sales a las 3 de la tarde, pero de normal a las 2, 2:30 ya estás haciendo marcha o te pasas a hacer otras cosas o te pones a estudiar y demás. Luego tenéis que preguntar mucho, ¿hay quirófanos por la tarde? Si es una especialidad quirúrgica, ¿se libran las guardias? ¿Cómo son las guardias? ¿Son de 17 o son de 24 horas? Que era lo que decía Luismi antes. En mi caso, por ejemplo, en ginecología son de 24 horas las guardias, da igual el día que sea. Si es fin de semana, si es, da igual, tú haces la guardia de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Son todo cosas que tenéis que ir preguntando, que cuántas guardias tienes que hacer en tu servicio, que cuántas guardias fuera, que si tienes que hacer guardias de puertas, que si no tienes que hacerlas. Son cosas muy específicas y que deberíais ir preguntando a la especialidad por la que estáis interesados en el hospital que estáis interesados. Sí, Vale, yo muchas creo, gracias. disculpa, no, que es verdad que lo que dice Pierre, que justamente oncología en el clínico es verdad que lo que dices tú, que terminaron tardísimo, yo creo que es casi la excepción, pero bueno, que sí que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa, una punta importante que pasa diferente en otras comunidades, creo que en realidad solo pasa en Cataluña, pero por si acaso, que los sábados por la mañana es, digamos, horario que en teoría se considera que es laboral, es decir, que es habitual que al menos un sábado al mes tengas que ir por la mañana o bien a pasar la sala o bien que tu guardia de sábado empiece a las 9 de la mañana, 8 de la mañana y te paguen 17 horas, pero tú hagas 24, ¿vale? No sé si lo he explicado bien, pero más o menos es eso. Yo juraría que hay especialidades en Valencia que al menos la sala los sábados por la mañana también se la turnan. Que a lo mejor le toca un sábado al mes. Claro. Pero es algo excepcional, porque creo que en Cataluña, de hecho, tienen la jornada que acaban a las 5 de la tarde, que eso en Valencia al menos no lo he escuchado en ningún sitio, como a nivel programado, ¿vale? Quiero decir, que luego se te complique la tarde o la mañana y se alargue por la tarde, pues bueno, incluso en quirófano, que nunca sabes cuándo vas a salir. Pero que esté estipulado salir a las 5 o 6 de la tarde, en Valencia no está, y sí que he escuchado de algún caso que tienen que ir a cubrir una mañana, pero como algo excepcional, una vez al mes, una vez cada 2 meses, algo así. Algunas médicas que tienen sala de esta sala importante. Y por ejemplo en pediatría hay rotaciones donde sí que tienes que ir una vez cada 2 semanas o así, pero en determinadas rotaciones, luego el resto de rotaciones depende un poco, te toca ir una vez cada 2 meses o así, pero simplemente es algo que hay que tener en cuenta, que a veces te toca ir el sábado por la mañana a pasar y otras veces que con la misma guardia, en lugar de hacer 17 horas, haces 24 horas y otras veces entras de guardia a las 3 de la tarde, ¿vale? Pero eso es lo más normal, lo de oncología del clínico es una excepción, vamos, en todos los sitios. Hay un aspecto que a mí sí que me gustaría destacar fuera del horario y todo esto.
igual es algo que solo se puede extender a mi especialidad, no sé cómo será en las demás. No sé si es por los recursos económicos del hospital o porque nuestra especialidad se da mucho pues, a visitadores médicos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta, comparando con mis compañeros, con mis coerres de otros hospitales, que hospitales, entre comillas, mejor dotados, pues tienen más recursos económicos para los residentes pues, hacer cursos, congresos, etcétera, etcétera. Hay hospitales en los que estas cosas las gestiona el jefe de servicio y pues los cursos están contados, por así decirlo. Yo que hice la residencia en la FE, la verdad es que lo de los cursos, congresos, eso no tenía límite. O sea, si tú querías un curso, querías un congreso, querías lo que sea, lo pides y te vas. Hay en otros sitios que quizá eso lo miran un poquito más con cuidadito. Y eso creo que también es importante porque eso al final cuenta mucho para tu formación, evidentemente. Hablas de todo lo que hablas es sponsorizado por la industria. Seguramente. Vale. Digo para que la gente lo entienda. Sí. No, lo que pasa es que al ser un hospital más grande, con mucha más gente, pues la industria acude más allí y entonces pues a repartir sale más. Entonces seguramente sea por eso. Pablo, creo que querías añadir alguna cosita. Bueno, por romper un poquito una lanza a mi favor con esto de los cursos, ¿no? Y demás. Yo es verdad que soy un hijo de pandemia, ¿no? Un residente de la pandemia. Y ahora con todo lo online yo creo que también, pues bien, eso nos ha beneficiado. Un pandemial. Eres un pandemial, generación pandemial. Total, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Vamos a ver, yo que estoy en el hospital de Elda, ¿no? En un hospital... que es verdad que funciona bien, ¿no? Yo no he tenido problema en cuanto a hacer cursos, docencia, investigar, tanto apoyado por la industria como no apoyado, ¿no? Y como yo, todos mis compañeros, ¿no? En ese sentido, yo no sé si funciona diferente, ¿no? En algún hospital más grande, pero a nosotros no se nos diferencia ni siquiera por especialidad, salvo las cosas más específicas, ¿no? Claro, pero yo qué sé, probablemente en un año natural, yo este año me he apuntado a 4 o 5 cursos más, oye, mira esta sesión de por aquí, oye tal, o sea, que formación sí que nos ofrecen, ya digo, tanto a través del hospital, que es verdad que bueno, pues hay más, hay menos, está muy supeditada a los adjuntos que quieran participar, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos unas jornadas prácticamente de bienvenida, pues bueno, para adquirir pues un poco así de conceptos, ¿no? Y claves en urgencia que vienen muy bien y eso sí que forma parte del hospital, ¿no? Entonces, por enlazarlo un poquito con la jornada, nosotros, pues nada, una jornada de 8 a 3, con salvedades, depende del servicio. Los médicos de familia rotamos muchísimo por otros servicios que no son el nuestro. De hecho, salvo de R1 y de R4, yo ahora que acabo de terminar los 4 meses en el centro de salud, todo lo demás, y de R4 que estás todo el año, todo lo demás es fuera de tu servicio, fuera de tu centro de salud, ¿no? Entonces te adaptas un poquito a sus jornadas. ¿Cómo trabajamos en nuestro hospital o las rotaciones que yo he hecho? Pues es verdad que como no hay residentes de todas las especialidades, ¿no? Y como mucho coincide eso con algún compañero tuyo o un compañero de un año mayor, tú formas parte del equipo, tanto para hacer sesiones como para, pues bueno, la visita de los pacientes. En nuestro caso tenemos mucha consulta externa, que es a fin de cuentas donde tenemos que afinarnos, ¿no? Y eso la verdad es que está muy bien. También, pues bueno, pasamos planta. Sí que es cierto que en todo momento supervisado, ¿no? Nosotros, si algo puedo decir de mi caso, de lo que conozco, que es el hospital de Elda, ¿no? Y intuyo la forma de trabajar de muchos hospitales, ¿no? De sus mismas características, que son los que pueden haber en la provincia, estamos siempre supervisados. Entonces, la toma de decisiones compartidas te hace aprender muchísimo más que si vas pues, pues un poco, ¿no? Espectador a ver qué hace un residente de esa propia especialidad o el adjunto, ¿no? Sí, pues a colación de lo que está diciendo ahora Pablo, si queréis, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es respecto a la actividad docente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es vuestra experiencia respecto a la supervisión y acompañamiento por adjuntos y residentes mayores durante la residencia, tanto en el día a día como en las guardias?
¿Diríais que hay buen ambiente docente? Empezamos por Jorge mismo, si te parece bien. Por mí hablamos, ¿no? Sí. Yo creo que me has preguntado, es que estaba contestando la pregunta del chat, creo que iba de lo mismo. Estamos hablando de docencia, ¿no? La Te implicación. repito la pregunta si Sí, quieres, por favor. no pasa nada. ¿Cuál es vuestra experiencia respecto a la supervisión y acompañamiento por adjuntos y residentes mayores durante la residencia, tanto en el día a día como en las guardias? Vale. ¿Diríais que hay buen ambiente docente? Yo creo que en la FE en general y en mi especialidad, que es reumatología en concreto, creo que hay un ambiente docente que se respira desde el primer día. Creo que la tutorización es como tiene que ser, progresiva. Desde el principio vas pues muy de la mano del adjunto hasta que finalmente pues ya eres capaz de tomar decisiones. En reumatología concretamente, de R3 ya llevas la planta de manera autónoma y de R4 la consulta de manera independiente también, de manera autónoma. En las guardias pues ahí también hay un factor que es humano y que depende totalmente de la gente con la que te toca. Y bueno, ahí ya pues entre compañeros y con el adjunto que te toque, pues te pueden dar diferentes circunstancias, pero generalmente la FE, la comisión de docencia ha hecho que los R1 estén muy bien tutelados. De hecho, en la FE no se puede firmar un R1 de manera autónoma, tiene que contar con la firma del adjunto. Entonces, como mínimo, el adjunto tiene que mirar el informe o hacer que lo ha mirado, ¿vale? No sé la experiencia de mis compañeros que también son de la FE, pero yo creo que eso ha mejorado mucho en los últimos años y que a día de hoy pues la tutorización yo creo que es correcta. Bueno, yo pienso igual que Jorge, hay opción de hacer muchísimas cosas. Además hay mucha gente y eso estimula a que, pues, si no es con uno, es con otro y la formación yo creo que es excelente. Sí es verdad y llama la atención, bueno, sobre todo al principio, nadie va a ir detrás tuyo para que hagas y para que aprendas. O sea, ahí eres tú el que tiene que preocuparse en si te interesa algo, pues buscarlo. Ya te ofrecerán las armas, ya te ofrecerán los medios para hacerlo, pero aquí estás en un sitio donde empiezas de nuevo y vas a estar unos años y lo que tú quieras conseguir te lo tienes que buscar tú. Evidentemente hay gente que pues siempre te estimula, siempre te ayuda, siempre te empuja a, pues venga, vamos a hacer un trabajo, vamos a tal, pero normalmente si tú eres reacio a todo eso, no harás nada. ¿Alguien más quiere seguir y añadir alguna Sí, cosita? creo que estas preguntas a nivel genérico son muy difíciles de contestar. Es que cada hospital, un hospital tan grande como la FE además, que hay tantísima separación entre un servicio y otro, es muy difícil hablar de cómo es mi jornada. Creo que esto será lo más interesante, será al final dar nuestro contacto incluso y que luego la gente en concreto pues, nos vaya preguntando en función de nuestra especialidad, porque cada servicio se gestiona de una manera distinta. No como crítica, pero yo creo que a lo mejor pues, mi horario es de 8:30 a 2:30. Yo que sé, de R1 no hago guardias de máximo, ya es de R2 y ya de R2 ya soy mucho más autónomo, pero creo que eso ya es algo muy, muy específico. Sí, Agustín, pero lo que dice Iván es verdad, ¿eh? El hospital grande con mucho residente es un hospital para que te tienes que tener un punto de buscarte la vida, no para estar pasivo. Eso sin duda. Sí. Y además, si no tienes un carácter muy proactivo y tal, quizá el hospital grande con mucho residente, pues a ver, no te digo que no te lo cojas, pero que te lo pienses, porque hay muchas bocas que alimentar y hay que estar ahí. Sí, completamente de acuerdo. Es un comentario que he escuchado en muchas ocasiones. Aquí puedes acabar la residencia sin tener ni idea. Tristemente, es una forma de hablar, pero que por ejemplo, servicios enormes. Puede ser, por ejemplo, que tanto por ejemplo en la FE como en el clínico hay muchísimas sesiones, en el caso de pediatría, incluso sesiones que se solapan el mismo día y no puedes ir obviamente a todas. Y depende de tu asistencia, depende de tu interés, puedes no ir a la sesión o asistir a todas, o al menos decir al adjunto, oye, luego me lo podrías explicar, no sé, digamos que depende también la docencia del interés de cada uno y de la inquietud. Eso sí que pienso que es importante. Yo lo que puedo decir es que estoy muy, muy de acuerdo con lo que decía Jorge respecto a que claramente es un factor muy persona dependiente, adjunto dependiente, reci mayor dependiente. Claramente va a haber gente con la que te lleves mejor, claramente habrá adjuntos más que se implican mucho más contigo y adjuntos pues que se impliquen menos. Y es una situación
que hagas lo que hagas, la especialidad que hagas y hagas donde la hagas, aquí en Canarias o donde sea, te vas a encontrar con esa misma situación. Entonces, no es tanto así. Lo que sí que quiero decir, a diferencia de la C en el clínico, sí que es verdad que las guardias de puertas necesitas de la firma de un adjunto para dar de alta de R1, pero por ejemplo nosotros en ginecología, y no sé si en otras especialidades, no sé Nuria en pediatría cómo será, pero en gine, por ejemplo, nosotros ya desde R1 somos los que nos encargamos de la puerta de urgencias toda la noche. En caso de que tengas dudas, puesto que tienes a tu reci mayor, puedes contactar con él en cualquier momento, lo tienes ahí que está ahí, o bien durmiendo o bien pues, puedes levantarle para cualquier cosa, y si hay mayor duda ya recurrías al adjunto, pero es decir, la responsabilidad ya del R1 en mi especialidad en gine, que por eso Agus decía que es muy, muy importante preguntarlo por servicio específico, es que ya cargas una responsabilidad bastante alta desde que empiezas el primer día de residencia. Claramente las primeras guardias es otro rollo y vas a estar siempre detrás de tu reci mayor haciendo todo lo que él te dice y haciendo todo lo que toca y sin saber prácticamente nada. Por eso hay que ir acostumbrándose, cada vez vas cogiendo más responsabilidad y te vas soltando cada vez más. Al fin y al cabo aquí hemos venido a volar, tenemos que salir alguna vez del nido y pues lo que pasa es que en algunos sitios ocurre un poquito antes y en otros sitios ocurre un poquito después y depende también de la gravedad de la situación. Sí, mira, lo que decías justamente del clínico, que es que depende incluso en cada especialidad, incluso depende a lo largo del tiempo. Yo justamente cuando viví la época de R1 fue una época de cambio de que mis Rs mayores cuando eran R1 firmaban solos y ya está, y justamente eso a lo largo de mi primer año de residencia fue cuando cambió un poco. O sea, por parte de la comisión de docencia se pusieron más estrictos y le obligaron a los adjuntos a firmar las altas de los R1. Entonces, yo viví el principio que sí que me sentí supervisada en todo momento, pero vi como de ser supervisada a nivel, digamos, de palabra, a ser supervisada realmente y que te tenía que firmar, incluso, bueno, luego ya dependía de cada adjunto, lo revisaba, otros pasaban, pero que en principio que sí me sentí supervisada y con mis Rs pequeños vi como esa supervisión cada vez era quizá algo más intensa, pero porque yo siempre lo he pensado, incluso ahora con los que son R1 que yo superviso, es de, jolín, el adjunto siempre tiene algo que aportar, ¿no? Entonces es como decir, supervisas, obviamente hay cosas que no hace falta supervisar, pero otra cosa de, está muy bien lo que has hecho, pero esto yo lo haría otra vez así la próxima vez, o son pequeñas cositas, sobre todo del alta de urgencias y del alta de sala, que siempre pienso que de R1 también estás para aprender de todos y que es importante incluso, oye, si no te supervisan al junto, decir, oye, ¿a ti te parece bien esto? ¿Tú esto lo harías así? Incluso, por ejemplo, en pediatría, que pasa mucho con los adjuntos de primaria, que les preguntas de, oye, ¿y tú qué pautas por ejemplo, para datos? Porque a veces no ha rotado todavía por primaria y es interesante aprender lo que ellos harían, incluso una vez dado el alta al paciente, pero son a veces preguntas que, o qué haces con, por ejemplo, las lactancias maternas, no sé, preguntarle siempre al adjunto, que es una persona de la que pienso que también es importante aprender, solo porque tiene mínimo 4 años más que tú, 4 años más de experiencia que tú, y es interesante aprender. Entonces, que también esto depende de cada uno, ¿no? Es decir, voy a preguntarles, no obviamente lo mismo a las 3 de la mañana es el mejor momento, que se lo puedes preguntar al día siguiente, pero que incluso en ese sentido también es algo interesante que hacer, pienso yo. Sí, básicamente, solo como apunte, nada, decir que en este bloque básicamente las preguntas que se van a hacer es más como vuestra experiencia personal pues, en esto, en la supervisión y en estas cosas. Que ya digamos que como no tenemos aquí pues, especialistas pues, de todas las especialidades, pero un poco así la noción que vosotros tenéis de vuestro hospital en lo que vosotros sabéis y vuestra experiencia. Nada, si queréis, vamos a ver ahora de Murcia respecto a esta pregunta, Luis Miguel, porque creo que no ha vuelto José Manuel aún. Si bueno, querías añadir alguna cosa. Realmente quería, o sea, al principio quería añadir lo que posteriormente se ha comentado. Es que yo, pues incluso de rotaciones externas fuera o fuera de España, eso es que la supervisión es una cosa muy personal del servicio, de cada sección y dentro de cada sección incluso de cada adjunto. Hay adjuntos que se implican más, adjuntos que les da igual. Entonces yo creo que eso más... Aquí en la Risaca, pues es verdad que cuando yo empezó también el protocolo de supervisión del R1, que al principio pues hacían 5 guardias de mochila y a partir de la 5ª se quedaban solos. Y ahora que todo el R1 se supervisa y se firman las guardias. O sea que es un poco eso. Yo sobre todo con eso creo que es más una actitud de luego que la comisión de docencia controle bien a los adjuntos que no están muy proactivos, que haya
una cultura de que ya, por ejemplo, yo a lo largo de la residencia he visto cómo se ha instaurado un poco eso, ya todo el mundo lo normaliza, ya se firma. Al principio costaba, porque es verdad que a los cambios a veces cuestan, pero después de eso creo que se ha normalizado y está muy bien. Así que, pero eso, que cada hospital, cada sección y cada junto en ese aspecto a mí me parece que es un mundo. Vale, pues si queréis vamos a pasar ahora, muchas gracias, al tema guardias que estamos hablando ahora. Como sabéis, una de las mayores preocupaciones de un R1 son pues, las guardias de urgencias. ¿Qué nos podéis contar de estas guardias en vuestro hospital? Y así brevemente, en global, ¿cuántas guardias de media al mes se suelen hacer en vuestra especialidad en concreto? Si queréis, Agustín, tú mismo. ¿De acuerdo? No, yo destacar que yo de R1 Maxi lo tiene que hacer guardias de puertas, que es una especialidad quirúrgica y que creo que en el clínico no hacen guardias de puertas, sino que cubren guardias de cirugía general. En nuestro caso sí que hacemos de puertas, hacemos unas 2 o 3 al mes en principio. Desde el reparto inicial se genera una rueda y en función del grupo en el que estés se te reparten una cantidad de guardias X. Yo creo que las guardias de la FE, si no me equivoco, a lo mejor en comparación con otros hospitales, vea a ser Arnau o vea a ser hospitales a lo mejor más pequeños, son más cañeras las de puertas, un poco porque, no sé, pues el hospital tiene algo de fama y yo creo que hay gente que va pues, a colapsar las puertas del hospital La Fe, al menos lo que yo he podido vivir. Y sobre todo también, o sea, la asistencia es... hay muchísimo paciente y luego además pacientes que al ser un hospital de referencia para trasplantes, son pacientes con muchas teclas. Quiero decir, son pacientes complicados de gestionar. Yo estaba en la puerta y no te venía, yo qué sé, un catarro y ya está. Es que tenías enfrente un trasplante bipulmonar y con una gastroenteritis y decías, bueno, ¿y ahora qué narices hago? Porque es que lleva 3 inmunosupresores, qué sé yo, y son pacientes complicados. A nivel médico yo creo que las puertas de urgencias pueden resultar muy estimulantes. A nivel quirúrgico no tanto, pero bueno, y luego ya de Maxilo pues hacemos guardias solos, el adjunto está delocalizada y sí que es cierto que como somos un resi por año pues hacemos muchas guardias, son guardias bastante llevaderas, no son como las de puertas desde luego, que ahí ya viene mucho, no estamos de primera llamada, en infantil sí, pero en el resto de en las puertas generales no estamos de primera llamada, hay cierto cribado y las guardias, en cierta manera, tenemos que hacer muchas guardias, hacemos alrededor de unas 6 al mes, 7 cuando hay un rotante, o sea, un compañero, un residente que esté rotando fuera, pero bueno, lo bueno es que no son tan sacrificadas. Hay alguna muy mala de faena durante la tarde, pero luego más o menos se relajan. Eso quiero comentar. Iván, si quieres tú ahora continuar. Sí, en cuanto a la especialidad de trauma, bueno, nosotros no hacemos en ningún momento guardias de puertas. Desde el primer momento el R1 hace guardias de trauma. Las guardias, la verdad que son bastante llevaderas, son mucho mejores que las de puerta de urgencias. Eso es verdad que se trabaja mucho, se ven muchos pacientes, se hace mucha faena, pero no son igual. Estamos en total 5 residentes de trauma y 3 adjuntos, o sea que es bastante gente, hay mucho apoyo, pero es verdad que pues lo ves todo lo que es de origen traumatológico, desde lo más grave hasta lo más leve, pues es nuestro. Eso implica pues que se trabaja mucho las guardias, pero al estar tanta gente, pues también hay mucha gente para repartir. Hacemos unas entre 4 y 7 guardias al mes, depende pues si hay vacaciones de verano, si hay gente rotando fuera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también tenemos mucha gente de fuera que hace guardias con nosotros, pues compañeros de rehabilitación, de cirugía plástica, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso hace que pues, se formen unos grupitos de guardia muy guay. Eso hace la guardia muy llevadera y la verdad que hay muy buen ambiente. Es verdad que pues, se trabaja mucho y se ven casos muy curiosos, la verdad. La parte de no tener puerta de urgencias y hacer solo guardias de trauma desde el principio, ver toda la trauma, eso es bueno y es malo. Yo considero que es bueno, pero pues también es malo porque estás sin parar. Pero es bueno porque al final yo creo que la formación es muy buena en cuanto a las guardias, en cuanto a la urgencia.
la formación es muy buena, porque estamos haciendo cosas que en muchos otros sitios pues, son de segunda llamada, y es lo que decía antes, cuanto más haces algo, pues mejor se te da. Pues cuanto más pacientes ves en urgencias, pues mejor se te da también. Entonces, yo eso lo considero un punto positivo. Un punto positivo, sobre todo en los primeros años, en los últimos años ya empieza a pesar, pero bueno, un punto positivo sin duda. Iván, que sí, que para encontrar oro hay que cribar arena. Hay que ver mucho enfermo. Pues Pierre mismo, si quieres, tú, que las guardias de Gine tienen así mala fama, ¿qué nos puedes contar? A ver, yo también en mi hospital las guardias para los residentes de ginecología solo hacen guardias de ginecología desde R1, no tienen que hacer ninguna guardia de puertas, lo que por ejemplo en el Hospital General de Valencia sí, es decir, tienes que hacer, creo que son 10 guardias de puertas de urgencias. Yo lo que os puedo decir es que sí que son duras las guardias, no todas las guardias son duras, pero la mayor parte pues suelen tener muchas urgencias. Claramente lo que más se complica durante la guardia es la obstetricia, sean cesáreas, partos complicados, sangrados después del parto, las hemorragias postparto y demás es lo que más se puede complicar. Ahora bien, no haría yo una guardia de puertas de médica, pero porque yo no me veo haciendo eso, básicamente, porque yo hablo con mis amigos que están en puertas y sobrevives, sinceramente Pierre, me parece... sobrevives. Si un Maxi no puede aguantar un año entero haciendo guardias de puertas. No, tío, yo creo que Sí, no sí. podría, ¿eh? De vez en cuando bajo durante la guardia de gine, el típico rato que tienes libre para bajar, me bajo a ver a mis amigos a puertas y digo, yo aquí no me meto, vamos, no podría con ello. No quiero desanimaros, lo digo yo personalmente porque me gusta mucho la gine, la obstetricia y incluso de las peores guardias, y eso que hago así, incluso las peores guardias se aprende muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que nuestras guardias sí que es verdad que tienen mala fama, pero se hacen llevaderas. Y al final La puerta aprendes y te da estamos mucha por ahí calle. para aprender. Hay mucha puerta de urgencias, Claro. mucha puerta de urgencias, y claramente lo que da más miedo durante la guardia es la obstetricia. Claramente, la ginecología no te suele dar miedo, es la obstetricia lo que te suele fastidiar una guardia. Muy bien, pues muchas gracias. Silvia, si quieres tú hablar de las médicas, que en la FE sí que hay así mucha presión asistencial, ¿qué nos podías contar de las guardias de las médicas? Sí, la verdad es que igual que he dicho que el día a día de los R1, bueno, en las especialidades médicas yo creo que es llevadero, en la guardia se trabaja mucho. Y yo creo que hasta que no hace guardia de puertas no sabes lo que es. Hay mucha presión asistencial. Los R1 hacemos guardias de puertas que pueden ser de dos tipos. Pueden ser en intermedios, que es como una consulta individual en la que tú te van asignando pacientes, las consultas están numeradas y el sistema informático te asigna pacientes y tú lo vas viendo, lo que te toque, lo que te entre. En la consulta estás solo, pero entonces tú ves al paciente, le haces la anamnesis, le exploras, le pides pruebas y luego sí que nos asignan a un adjunto al que le podemos preguntar dudas y es el que finalmente a la hora de firmar el alta la firmamos conjuntamente, la firmamos el adjunto y el residente. Y luego está la guardia de área, que área es como una zona en la que hay camas y es para pacientes que están más graves, que requieren monitorización. Por ejemplo, los dolores torácicos, los ictus pasan directamente al área de camas. Entonces, allí hay 2 R1 y también igual están supervisados por 2 adjuntos. Y bueno, ahí sí que normalmente tienes un poquito más de supervisión porque suelen ser pacientes más graves. Y bueno, nada, pues eso, los días de semana las guardias empiezan a las 3, se sale a las 8 de la mañana del día siguiente, tú por la mañana rotas en el servicio en el que estés trabajando y los fines de semana sí que son de 24 horas. Los sábados se cobran, aunque son de 24 horas en puerta, se cobran a partir de las 3 de mediodía. Y los domingos, ahora con la huelga de residentes se consiguieron ciertas mejoras laborales y los domingos ahora lo que ocurre es que te generan un día libre, de tal manera que te generan como un día de libre disposición, que lo puedes coger cuando quieras, cuando mejor te venga, o sea que eso está muy bien. Sábados y domingos se cobra un poquito más que días de semana, al igual que los días festivos. Y nada, en general las guardias de puertas se libran, depende un poco del servicio, es verdad, pero mis compañeros que hacen médicas y por ejemplo en mi especialidad sí que las libramos.
Vale, pues Pablo, si quieres añadir alguna cosa de R1. Por seguir hablando un poquito de las médicas, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante para el que nos esté viendo, ¿no? La que nos esté viendo, una pregunta que yo a lo mejor no me planteé en su día, y es, ¿cómo es el servicio de urgencias, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Y qué se va a esperar de mí, ¿no? Porque al final, depende de la especialidad, nosotros los de familia pasamos muchísimo tiempo, incluso más que en un centro de salud, si echas cálculos. Nosotros en el hospital de Elda hacemos 5 guardias al mes, 4 en urgencias y una en el pack que cada uno tiene, ¿no? Y bueno, eso es muy importante, depende del ritmo que lleve ese servicio, de cómo sean los adjuntos, ¿no? Pues así te vas a encontrar tú. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues a los R1 nos han ido dando progresivamente, ¿no? Pues ciertas obligaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las primeras guardias eran muy livianas, pues muy de mochila, ¿no? Que se dice, con un adjunto, viendo cómo se trabaja, cómo funciona el servicio. Además, la situación COVID, ¿no? Ha hecho que entramos en septiembre, empezaron a subir los casos, cambiaron todos los circuitos asistenciales, ¿no? Entonces ha sido muy convulso, pero bueno, poquito a poco, pues eso, los primeros días, las primeras guardias te enseñan un poco cómo es todo, ¿no? Luego ya, bueno, no tienes todavía una letra, ¿no? Una serie de pacientes que por rueda te vayan tocando, sino que estás con el adjunto que luego te va a firmar ese informe, ¿no? Los ves tú, los manejas tú, lo vas comentando con el adjunto, porque como decía, ¿no? Antes, creo que era Nuria, es muy importante, a mí una guardia, evidentemente me da un pánico tremendo, ¿no? Pero también es una oportunidad para aprender y muchas veces aprendes a escribir, no sé, hasta del manejo de una crisis hipertensiva y dices, oye, pues esto yo no lo hubiese hecho así y nosotros como R1 tenemos que ser esponjas que todo lo absorbamos, ¿no? Y es muy importante. ¿Qué pasa en Elda? Bueno, los R1 trabajamos así, luego progresivamente, pues al cabo de los meses es cuando te dan el casillero, ¿no? Y ya pues ves todos los pacientes que vayan entrando. Pero siempre pacientes rápidos, ¿no? Que evidentemente, bueno, el sistema de triaje no es infalible, pero bueno, son pacientes de un manejo, digamos, más pues de primer nivel, ¿no? De un nivel más básico. De R2 harían lo mismo, pero de forma autónoma, ya sin una supervisión tan importante, ¿no? De R3 pasarías a camas y de R4 el manejo autónomo en camas, ¿no? Importante, y hablo por mi hospital, no sé otros, pero allí nunca te van a dejar solo, nunca está el residente sin un adjunto. Por las noches, cuando se parte la noche, hay un adjunto. Entonces, eso te da, bueno, ya no una tranquilidad, sino el hecho de saber que estás respaldado por alguien, ¿no? Que evidentemente todos somos personas, hay días mejores, días peores, ¿no? Cada uno tiene un carácter, más, menos agrio, ¿no? Pero bueno, en general es verdad que es bastante familiar y bueno, se agradece mucho, ¿no? Muy bien, pues si queréis, acabamos con Murcia en este tema de las guardias de urgencias de R1. Luismi, que creo que tu compañero José Manuel no está aún. Pues yo puedo contar también la parte de pediatría, ¿no? Que también dentro de lo que son las guardias, pues es bastante distinto que yo creo que casi cualquier especialidad, porque nosotros de R1 y R2 hacemos 5 guardias al mes de puerta de urgencia, bueno, pues una puerta de urgencia de pediatría, que Nuria, pues como todos los pediatras, pues en invierno, en época de bronquiolitis y todo, pues en todos sitios, pues fatal. Mucha demanda asistencial, muchos niños, mucha madre, mucha prisa, muchos padres preocupados. Y luego el contrapunto a eso es que nosotros, al menos en mi hospital, y bueno, creo que en hospitales grandes como la FE y hospitales que tengan UCI, también hace guardias de paritorio, ¿no? En lo que comparte un poco la angustia con el ginecólogo de guardia, ¿no? El problema de lo que has dicho antes, ¿no? La urgencia obstétrica muchas se convierten en urgencias pediátricas cuando sale el niño, ¿no? Entonces nosotros de R3 y R4 hacemos muchas guardias de UCI, tanto de UCI neonatal con recién nacidos como de UCI pediátrica, que es mi hospital. Y eso se van haciendo más guardias de UCI a medida que va avanzando la residencia, ¿no? Porque también necesita un poco más de conocimiento, ¿no? Haber rotado también por la propia UCI, por especialidades que te ayudan a hacer guardias en UCI. Pero bueno, creo que en ese aspecto pediatría es que es un poco particular, porque hay hospitales más pequeños donde a lo mejor
No sé si en Elda, por ejemplo, Pablo, ellos ven niños y llaman al pediatra si tienen como segunda llamada. Hay hospitales pequeños donde los médicos de familia ven a los niños, por ejemplo, en urgencias. Claro, Y el pediatra es... Eso no lo he dicho, nosotros no, de momento suben directamente a pediatría, los niños, igual que gine, igual que en psiquiatría. Nosotros manejaríamos, pues bueno, ya adultos, ¿no? Y patología orgánica no psiquiátrica, claro. Pues eso ya depende un poco por eso, porque si le haces la residencia en un hospital más pequeño, a lo mejor desde que empiezas, desde R1, tus guardias son más de planta de pediatría y paritorio, y el soporte de ver niños en urgencias te lo dan los médicos de familia, que suelen ver a la mayoría. Sé que depende. Los hospitales grandes, pues más puerta de urgencias propia con UCI, y los hospitales más pequeños, pues suele ser planta, paritorio y segunda llamada de urgencia, aunque eso ya digo, depende un poco de cómo lo tenga cada servicio organizado. Y eso en general, pues las guardias, pues en invierno peores, en verano un poquito mejores, ahora con la pandemia han sido un poco mejores, pero bueno, enseguida volverá otra vez a la normalidad. Pues nada, muchas gracias. Ya como me están comentando que tenemos poquito tiempo ya, si queréis vamos a hacer una cosa respecto a consejos que queríais dar a los R1 que empezamos ahora. Si queréis hacer como un minuto de oro cada uno, un minutito. Si queréis empezamos por Nuria mismo. Bueno, pues la verdad, elegir la especialidad que más os guste y dentro de, pues bueno, de las posibilidades, porque es verdad que no siempre el número te permite y menos con, la verdad es que este año la elección ya veremos en qué queda, pero bueno, en cualquier caso yo pienso que la residencia es una oportunidad sobre todo para aprender y bueno, insisto que ojalá tengáis la oportunidad de elegir la especialidad que os guste y luego que cada especialista es diferente, o sea, no es lo mismo, vamos, yo por ejemplo, claro, mis cuadras de pediatría, cada una somos muy diferentes, a cada una nos gusta una especialidad de pediatría y claro, dices, ya pediatría es una especialidad, al mismo tiempo te subespecializas, pero pasa lo mismo con todos, o sea, tanto con, vamos, es que reumatología seguro que hay gente que se especializa en una cosa y otros en otra, traumatología lo mismo, entonces al final cada uno hace su camino y cada uno no son los 4 años de la residencia, donde ya tienes que esforzarte y aprender mucho, sino que ya una vez eres adjunta, también haces tu camino y luego, insisto, cada uno al mismo tiempo es un subespecialista de lo que más le gusta, incluso, vamos, de cada cuidado de las personas, de cada lo que sea, o sea que es simplemente mucha suerte y que vaya muy bien la elección y si elegís pues Valencia, nos veremos. Bueno, es eso. Muchas gracias. Agustín, ¿quieres proseguir tú? Sí, bueno, yo creo que es fundamental en la elección de plaza preguntar a la gente en concreto del hospital. Yo personalmente estoy abierto a quien quiera preguntarme, estoy encantado de contestar y he contestado a otras personas que han estado interesadas. Es un momento importantísimo, la elección de plazas se está haciendo muy mal, pero eso es algo aparte. Estar tranquilos, al final, al final yo creo que incluso es importantísimo tener plan A, plan B, plan C, hasta el plan Z tenemos letras suficientes. Es fundamental no cerrarse una sola opción y al final luego eres feliz. Yo creo que un poco consigues hacerte, a no ser que sea la especialidad que es imposible que encaje contigo, que es muy raro que la hayas puesto entre la lista de elecciones. Yo creo que al final todo el mundo acaba encontrando su sitio. Valencia como ciudad es espectacular, los hospitales de alrededor también. Yo estoy contento con mi especialidad y con el hospital. Y nada, lo que necesitéis, aquí estoy. Y en nada somos compañeros. Nos vemos por el hospital. Muchas gracias. Pues Pierre, si quieres seguir tú, tu minuto de oro. Yo lo que quiero dejar claro, lo que quiero que os quedéis es que hagáis lo que hagáis, elijáis lo que elijáis, dónde lo elijáis o por desgracia cómo será aquí la elección de plaza este año, que vais a tener tanto buenos momentos como malos momentos, pero que eso no os haga replantearos si habéis hecho una mala elección, ¿vale? Porque al final lo vas a pasar mal y lo vas a pasar bien, y vas a llorar y vas a tener momentos que vas a estar súper estresado, pero hagas lo que hagas y hagas la especialidad que siempre has estado soñando en el sitio que siempre has estado soñando, es decir, que no todo es oro lo que reluce, hay que intentar sacar siempre lo mejor de la elección. Al fin y al cabo, yo siempre lo he dicho,
El MIR es escalar una montaña. Ahora ha venido lo más duro que podía venir, que ha sido todo este año estudiando manuales, libro tras libro, además con la situación de COVID que lo ha empeorado todo muchísimo más, con una incertidumbre constante. Habéis llegado a esa cima de la montaña, ahora toca disfrutar de las vistas. Ya iremos hacia otras metas ya y claramente vais a encontrar obstáculos, claramente vamos a tener muchos problemas, pero que no, de verdad, que no os haga replantear el hecho de habré elegido bien mi especialidad, habré elegido bien el sitio, nada, con lo que elijáis a tope y a muerte. Tenéis que ir, habéis nacido para esto, todos nosotros al fin y al cabo estamos marcados por un destino y tenéis que pelear por ello. Ya habéis peleado bastante, ahora básicamente toca disfrutar con pues, el trabajo más bonito que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Mucha suerte con la elección de plaza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Jorge, si quieres, tu minuto de oro. Bueno, hablar después del Cholo Simeone es complicado, pero después de esa pedazo de motivación que les han dado, yo lo primero de todo es daros la enhorabuena. Estoy totalmente de acuerdo con lo que os han dicho, no os vais a equivocar. Yo creo que habéis hecho algo increíble hasta ahora y lo mejor está por llegar. Vais a poder tratar pacientes, ya sea directamente enfermos, ya sea muestras, ya sea imágenes, pero vais a por fin aplicar todo lo que sabéis, todo lo que habéis estudiado para poder ayudar a otras personas. Yo insisto, lo he dicho antes, Iván, cree en ti, lucha por tu futuro y lábrate tu propio futuro porque nadie lo va a hacer por ti y eso no es malo, al revés, eso es bueno. Descúbrelo pronto y empieza desde ya, sea en la plaza que sea, pero hazlo bien, saca lo mejor de ti mismo porque al final esto es para ayudar a otros y para crecer uno mismo. Muchísimas gracias, Jorge. Ahí ese profesor de Reuma Crack. Iván, adelante, si quieres tu Bueno, minuto. poco que añadir, mi minuto de oro va a ser más de bronce porque después de Pierre y Jorge, pues bueno, creo que lo habéis dicho, el mensaje es claro. Hay una cosa que nos agobia muchísimo a todos a la hora de elegir, es elegiré bien o no, tanto el sitio como la especialidad. Yo creo, y ahora que han pasado 6 años, lo veo mucho más claro. A mí me gustaba mucho mi especialidad, tuve la suerte de poder elegirla, pero si hubiera sido otra, seguro que estaría igual de feliz, igual de contento, porque al final depende de cada uno, depende de muchas otras cosas y no solo de la especialidad. Le acabas cogiendo el gustillo, aunque no sea la que de primeras así te llamaba la atención, y seguro que si os lo tomáis así vais a ser felices. Y sí que quería lanzar un mensaje en relación a lo que hablábamos antes de las guardias. Es una tontería, no, quizá no, para cerrar no sería lo mejor, pero sí que quiero que si le cala a alguien, pues eso que me llevo yo, que me quedo contento. Y es que las guardias, por lo general, sacan lo peor de cada uno. Entonces, por favor, si estás escuchando esto y vas a empezar a hacer guardias dentro de poco, no caigas ni en la desidia, porque afectará a los pacientes y al final eso te repercutirá. Y no caigas, por favor, en el enfado, en tomarte las cosas con negativa, la rabia de ver más pacientes, la rabia de asumir, porque al final eso te afectará a ti y a tus compañeros. Y eso genera un mal ambiente que al final hace muy desagradable el día de ir de guardia. Por favor, no caigáis en eso, intentar disfrutar todo lo que podáis, aprender todo lo que podáis y nada, mucha suerte. Muchas gracias, Iván. Pues Silvia, si quieres tu minutito. Vale, pues nada, yo lo primero dar la enhorabuena porque es un logro haber llegado hasta aquí y nada, y que recordaos que aunque aprovechéis estas semanas para recabar información y para que os ayuden a hacer una buena elección o la elección más correcta para cada uno, no os olvidéis de disfrutar de estas semanas porque no, si Dios quiere y tenéis trabajo y todo, no vais a ver en otra igual, así que descansad mucho, disfrutar mucho y tranquilos, que con la elección que hagáis, si lo cogéis con ganas y con motivación, estaréis súper felices donde estéis. Y nada, nos vemos en el hospital. Muchas gracias, Silvia. Pablo, si quieres tú, adelante. Nada, bueno, yo quiero mandaros mucho ánimo. Lo primero, pues de cara a esta elección de plazas, ¿no? Y sobre todo daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por todo el esfuerzo sobrehumano que habéis hecho. Eligéis lo que elijáis, ya veréis como lo que tenéis por delante es una etapa única donde vais a aprender un montón y a disfrutar muchísimo. Y lo más importante, todas las especialidades son bonitas, pero que no se os olvide por mucho que os digan. La especialidad de familia está ahí, es una especialidad integral, una
súper especialidad con muchísimo futuro, viva, y que trabajamos con una visión súper centrada en el paciente. Y bueno, que los hospitales comarcales tenemos muchísimo que ofreceros, ya lo veréis. Nada, cualquier cosita tenéis aquí mi contacto, ¿vale? Mucho ánimo. Muchas gracias, Pablo. Si quieres, Luismi, clausurar la parte de Murcia también. Bueno, yo sobre todo decir que en general mi enseñanza después de haber acabado la residencia y de todo el tiempo que se pasa y eso es que es una época que hay que disfrutar porque luego las cosas pues, también cambian, aumenta las responsabilidades y no merece la pena estar mucho preocupado ni hay que disfrutar la guardia, intentar estar de buen humor por los pacientes y que en general creo que la mejor decisión es hacer algo que te guste y que después de acabar la residencia creo que la mayoría de gente que conozco que empezó en algo y a lo mejor no era lo que más le gustaba porque el número no le dio o eso, acabó estando súper feliz y que al final todo es medicina y que es lo que todos hemos estudiado y creo que le va a sacar partido a cualquier especialidad que haga. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Aquí concluimos la ronda de preguntas de la Comunidad Valenciana y Murcia. De parte de los moderadores, queremos agradecer a Agustín, a Pierre, a Nuria, a Jorge, a Iván, a Silvia, a Pablo, a Luis Miguel y a José Manuel por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo para guiarnos en este momento de incertidumbre en el que estamos. Tanto nosotros como nuestros compañeros espectadores os estamos muy, muy agradecidos. Así que nos vemos por los hospitales. Y a vosotros, querido público, queridos coerres, muchísimas gracias por haber aguantado estas 2 horitas y poquito. Esperamos que os haya sido de gran utilidad y nada, doy paso ya a Jorge para concluir. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia, por supuesto, a todos los oyentes. Agradecer muchísimo también la colaboración, participación de los ponentes, moderadores, equipo de multimedia, equipo de coordinación académica, que sin ellos, pues bueno, este evento no podría haber salido adelante. Y esperemos que estas jornadas que llevamos haciendo durante un tiempo y las que aún nos quedan también por delante de algunas otras comunidades que tenemos publicadas y que os hemos ido avisando, pues os sirvan a tener un mejor criterio y una mayor objetividad, en definitiva, a la hora de poder elegir especialidad y lugar, ciudad. Yo creo que hemos tocado todos los temas posibles que creemos que os pueden enriquecer el día de mañana a la hora de elegir. Y también que toméis esa conciencia, ¿no?, de ayudar siempre a los nuevos, a los más jóvenes, tanto en la formación como en elegir. Y el día de mañana, pues ojalá que podáis participar aquí también en este tipo de tertulias como están haciendo vuestros compañeros más mayores. Y nada, un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a los moderadores también.